Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Hace unos días me invitaron Ecologistas en Acción a presentar, a moderar este debate que organiza Ecologistas en Acción y son los únicos responsables de organizarlo, de las invitaciones, del cuestionario y de todo. Yo me presto a que estas personas no se peleen entre ellos y espero no llamar mucho la atención y simplemente me dedicaré a tomar los tiempos y a ordenar un poquito el debate. La verdad que a la primera me pareció que sí, que había que prestarse a esto porque creo que los debates electorales cada vez tienen más interés y que la Ateneo pues, es un sitio bastante propicio para ello. Y además sobre medio ambiente, que si bien hasta hace 4 días el medio ambiente en las agendas de la política y en los programas eran una María, eran una cosa que, bueno, se cumplía el expediente poniendo 2 líneas, ahora ya parece que no es así, ya parece que nos estamos dando cuenta a base de trompicones de que en los momentos más dulces de la historia de la humanidad, donde sabemos ya la repera, donde el conocimiento científico es la hostia, y donde pues resulta que los nubarrones que hay en el horizonte son muy gordos, cambio climático. Esta mediodía daba la noticia que 1 millón de especies estaban en peligro de extinción inminente. La gestión de los residuos es un desastre a nivel planetario. No sé cómo teniendo tantos medios lo estamos haciendo tan mal, pero en cualquier caso el medio ambiente ya empieza a ser central y troncal en las agendas políticas y creo que está muy bien que debatamos sobre ello. Y sobre todo que debatamos en un programa municipal, porque también es verdad que parece que el medio ambiente es algo de gestión del territorio, es algo de cosas industriales, pero en realidad el 90% de los problemas ambientales se generan en la ciudad. La ciudad es, en un territorio es una especie de tejido canceroso donde no entra más que aire fresco, agua limpia, recursos y no sale más que porquería y contaminación. Entonces gestionar bien una ciudad es trascendental y por eso nos interesa saber lo que las candidaturas al Ayuntamiento de Logroño llevan en su intención. El debate está ordenado en 4 bloques. Van a tener el orden en que están, lo acabamos de sortear en este momento y corresponde también con el orden de las intervenciones. Tengo que decir que el Partido Popular ha sido invitado también reiteradamente y que no ha dado ninguna excusa, simplemente no ha venido. Va a ser largo porque el cuestionario que han planteado los listas de nación me parece que es un poco ambicioso, pero bueno. Hay un primer bloque en el que van a hacer una exposición general y otros 4 bloques que van a ser cambio climático, movilidad urbana y energía, aire, agua y gestión de residuos, ordenación del territorio, espacios naturales y gestión del arbolado, y un 4º bloque de democratización y educación ambiental. En cada bloque, cada uno de ellos dispondrá de 2 minutos de exposición. Y después, habiendo tiempo, se procurará que haya un turno cerrado de palabras del público. Repito, esto es largo, yo no voy a molestar lo menos posible, os avisaré de que el tiempo se ha cumplido, pero voy a procurar no cortaros. Voy a permitir, porque os supongo educados y con sentido común, voy a permitir que os cortéis educadamente, cortaré cuando vea que la cosa se desmadra, pero sin más. Intentaré que todo fluya de la mejor manera posible. Y por último, sí que quería haceros saber, me parecía importante verlo, que una cosa es importante para la gente que os va, es una rendición de cuentas a priori de lo que vais a hacer, pero también, como es más que probable que en los próximos años os vayáis a ver la cara a vosotros durante mucho tiempo y muchas veces, creo que esta experiencia personal para vosotros también puede ser interesante, así quiero que lo veáis también. Y sin más, repito, 2 minutos de turno de palabra y en el primer bloque, perdón, no sé presentar. Es casi para lo único que estoy aquí. Isabel de María, perdón, de Cuéntalo.
Cámbialo. Es que acabo de tener otra conversación. Cámbialo, Orduño. Pablo Hermoso de Mendoza, del Partido Socialista. Rubén Antoñanzas, de PV+. José Manuel Zúñiga, Unidas Podemos. Y Julián San Martín, Ciudadanos. ¿Vale? Isabel, ¿tienes la palabra? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Ecologistas en Acción por organizar este debate y muchas gracias al Ateneo Riojano por el espacio. En primer lugar, desde Cámbialo queremos seguir trabajando porque las personas y el medio ambiente sean el centro de la política municipal. Es necesario llevar a cabo políticas desde una perspectiva ecológica, dado a la situación de crisis ecológica social y al grave problema que nos enfrentamos como es el cambio climático. Tenemos que escuchar y tomar medidas a las reivindicaciones que los jóvenes y las jóvenes están haciendo todos los viernes con el movimiento Fridays for Future. Y desde Cámbialo queremos construir una ciudad que mira al futuro, teniendo siempre presente el Logroño actual, pero también el Logroño que queremos construir de cara a 20 años, el Logroño que queremos dejar para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos y para nuestras nietas. Y para ello es necesario políticas que pongan el medio ambiente, la ecología urbana en el centro. Y por terminar, nosotros apostamos por una reducción del consumo de recursos, una producción y consumo de energía renovable, por un cambio de modelo de ciudad donde el urbanismo, la movilidad sostenible y la ecología urbana vayan de la mano y sobre todo por la toma de conciencia y de educación ambiental por parte de la sociedad, porque si no cambiamos este modelo no nos va a quedar nada. Bueno, buenas tardes. Agradecer al Ateneo Riojano que nos ceda este espacio de conversación, de charla, de diálogo, a Ecologistas en Acción por organizar este evento. Yo para iniciar voy a hablar de dos conceptos. Uno, aquello que los griegos hablaban, la mayoría, quiénes somos la mayoría, y los tres conceptos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Me voy a centrar en estos dos, ¿no? ¿Por qué y para qué estamos aquí? Los griegos decían que la mayoría no eran los que hoy y aquí estamos, sino los que fueron. Había que conservar el legado, había que conservar la memoria, había que conservar y sostener lo que nos ha traído hasta aquí. Y sobre todo la mayoría son aquellos que vendrán, y hay que dejarles lo que nos hemos encontrado mucho más limpio, mucho más verde, mucho más sano, mucho mejor. La mayoría son los hijos e hijas que tendremos, los que vendrán. Y ese concepto griego, que era muy estimulante, muy rico, muy fértil, creo que sirve para entender por qué estamos aquí, por esa conciencia de una solidaridad interregional, sobre todo para los que vendrán. Y esto nos puede, yo creo, unir a todos, y todos más o menos estaremos de acuerdo en ello, aunque a veces nuestras prácticas no sean así. Y luego, la teoría política en estos 40 años de democracia en España, pero mucho antes, ¿no? Desde la Revolución Francesa, hablaba de igualdad, libertad, siempre ha habido estos conceptos, el liberalismo, la igualdad. Nosotros los socialistas siempre miramos más hacia el concepto de igualdad, los liberales miran más hacia el concepto de libertad, pero nos hemos movido en esto, en un Estado social y democrático de derecho, donde se habla de igualdad y de libertad. Pero lo interesante también es la fraternidad, que nos hace... ¿Dónde está esa fraternidad? La fraternidad tiene que ver con la solidaridad también entre los que estamos aquí con los que vendrán también, y la solidaridad con el respeto a dónde estamos, que es bueno, algunos hablan, ¿no? Algunas culturas de la madre tierra, y los que estamos aquí hablamos de este Logroño que hemos ido construyendo entre todos, que está hecho sobre una laguna y que, bueno, es un Logroño que vamos construyendo, humanizando, pero donde queda, bueno, muchas cosas que hacer y muchas cosas que respetar. Luego entramos en ello, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, sobre todo gracias al Ateneo por la organización, gracias también a la asociación por invitarnos en este primer encuentro también que tenemos con logroñeses y logroñesas, pues interesados en conocer lo que planteamos para las elecciones, y
Y coincido que es muy importante en los debates, y sobre todo coincido que es muy importante el que luego nos quede algo de tiempo para que podáis directamente pues, preguntarnos o plantear. Yo que la política local entiendo que es muy importante en los partidos, y de hecho, bueno, yo presido el partido riojano, no voy a decir que no sean muy importantes los partidos, ¿no? Pero también entiendo que es importante dentro de lo que es las concejalías y el estar en el Ayuntamiento de Logroño representando a los logroñeses y logroñesas, lo que es el compromiso personal. Yo creo que hay temas fundamentales como puede ser el tema relacionado con el tema ambiente, que sí que es cierto que los políticos podemos diseñar los partidos podemos diseñar grandes programas, grandes ideas, grandes iniciativas, pero al final la política local es muy de bajar a la calle, de bajar a mancharse las manos en el buen sentido, y en ese sentido yo entiendo que es importante lo que decía, el compromiso personal. Y yo en este tema lo tengo, me lo creo, apuesto por ello. En mi vida personal, desde mi ocio dentro de los Scouts, tratamos de dejar este mundo mejor de como lo encontramos, y es el concepto de ciudad también en la que creo. Que hay que dejar esta ciudad mejor que como la encontramos de cara a las futuras generaciones. Además creo mucho en la política de grandes espacios, de esta ciudad de los nuevos barrios que contamos con grandes espacios verdes, porque no solo entiendo que son elementos importantes para el medio ambiente, para oxigenar Logroño, para librarnos de contaminación, sino que entiendo también la política medioambiental como una parte transversal de la parte de política de la política de encuentro de esos espacios verdes, esos parques, donde puede haber el contacto intergeneracional, el contacto entre vecinos y vecinas, esa participación social y ese interactuar, ¿no? Por lo cual entiendo que es el modelo de ciudad en el que creo y en el que apuesto, y ya la parte del partido ni me ha dado tiempo. Bien, pues lo mismo, muchas gracias al Ateneo, muchas gracias a Ecologistas en Acción, a todos ustedes por estar aquí escuchándonos, y creo que van a escuchar más o menos lo mismo de todos los partidos, porque todos, como bien ha explicado Carlos en su presentación, ahora parece que el tema del medio ambiente, del ecologismo, está en los programas de todos los partidos. Yo que provengo del único partido verde que hay en España, que provengo de ECO, sé que durante muchos años estamos luchando porque se hagan cosas que se cambien verdaderamente, y sin embargo hasta ahora todas las políticas han ido en contra. Las ciudades son importantísimas en la lucha contra el cambio climático, porque es donde, también como se ha comentado, es donde está la mayor parte del tema de contaminación, es donde viene todo limpio y sale todo sucio. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos planeta B, y que en este momento la sociedad, estamos consumiendo los países normales, no los superdesarrollados, estamos consumiendo lo que es como si tuviésemos planeta y medio. Los países superdesarrollados están consumiendo 3 planetas, y esto no es infinito este planeta. Entonces tenemos que ir a una reducción de nuestro consumo, a una reducción de los recursos, y sobre todo ir a las energías renovables y sostenibles. Dentro del programa, que luego hablaremos de distintas medidas, seguramente que todos vamos a proponer más o menos las mismas cosas, pero lo importante no es proponerlas, es llevarlas a cabo, y para eso el partido ECO es el que más convencido está de la importancia del cambio climático y de la lucha que hay que tener contra él. Y hay que trabajar todos los días, no debemos apostar, debemos trabajar todos los días. Y paso, que ha concluido el tiempo. Gracias a todos. Perdón, quizá a lo mejor tengo la garganta un poco mal. Gracias a todos por venir al Ateneo, a Ecologistas en Acción, a mis compañeros, a ustedes público, por escucharnos sobre todo, ¿no? Lo que vamos a decir. Es verdad, lo hemos dicho todos, algunos desde la igualdad, como decía Pablo, nosotros desde la libertad, desde el Partido Liberal. El 70% de España corre el riesgo de convertirse en un desierto. La Rioja Logroño no está exento de esto, no está, como es al norte, pero no estamos exentos. Tenemos un 3% de las muertes que se producen son factores de contaminación. Pues 10.000 muertes prematuras al año.
Se vierten 8 millones de toneladas de plásticos en los mares en España. Yo creo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento una transición ecológica para hacer frente al cambio climático. Nosotros ya hemos estado trabajando, ¿no? Es decir, nosotros llevamos 4 años como Zúñiga aquí también, trabajando dentro del Ayuntamiento. Hemos trabajado por ello, hemos puesto bastantes ordenanzas fiscales para intentar, ¿no? Adelantamos una cosa, si queréis, si las viviendas tienen sistemas de aprovechamiento eléctricos o térmicos que provienen del sol, o modificaciones en el impuesto de vehículos, para cambiar esos vehículos a vehículos híbridos o eléctricos también tiene una bonificación. Yo creo que vamos trabajando, son pasitos, efectivamente, pero trabajamos en ello. Yo creo que esto es importante, luego iremos viendo. Y efectivamente, como decía Carlos, los partidos políticos nos hemos metido esto del medio ambiente, el cambio climático. Nosotros llevamos casi 45 propuestas de 200 propuestas son exclusivas de medio ambiente y cambio climático. Es decir, más de un 20% de las propuestas son específicas, exclusivas de cambio climático. Yo creo que con esto, yo creo que todos, además, aquí sí podemos decir todos, estamos intentando por lo menos trabajar, ¿no? Despacio, pero trabajamos. Y hay que darle un impulso, hay que hacerle un empuje para que vayamos en esa dirección. Porque realmente el medio ambiente es solo y tenemos que preservar el legado de nuestros hijos. Y esto yo creo que es importante. Tenemos un planeta, lo decía bien, ¿no? José Manuel, tenemos un planeta y no más hay uno. Y tenemos que preservarlo para nuestros hijos. Bien, pues parecía que traías preparada la intervención porque has clavado pocos minutos. He sido el único. Bien, el primer bloque veo que va a ser difícil, por lo menos en el discurso, encontrar diferencias en materia de medio ambiente. Me gustaría que las hubiera, pero el segundo bloque que está estipulado tiene que ver con uno de los problemas, quizá el más grave, el más inmediato con que nos enfrentamos ahora, que es el cambio climático, y todo lo que tiene que ver con la gestión de la energía en una ciudad y la gestión del transporte, ese equilibrio entre el derecho, entre comillas, a movernos todo el rato y la responsabilidad de consumir la menor cantidad de energía posible. Pablo, tomas tú primero la palabra. Bueno, antes de eso hablábamos antes del concepto eso de mayoría y de fraternidad como explicación o marco, vamos a ir aterrizando. Yo creo que la política tiene que marcar un proyecto ambicioso. En la campaña, cuando gané las primarias del Partido Socialista de Logroño, hablé de que deberíamos aspirar a ser capital verde europea, como lo fue Vitoria, o como ahora aspira a serlo Elche, porque eso genera una unidad de propósito que permite integrar todas y cada una de las acciones que ahora vamos a hablar. Permite que la gestión del agua, del aire, de la biodiversidad, de la movilidad, de la energía, entren dentro de una lógica, de una unidad de propósito y no dentro de departamentos estancos como pasa ahora en el ayuntamiento. Hay gente que tiene competencia en movilidad, gente que tiene competencia en medio ambiente, lo de urbanismo no sabe qué está haciendo arquitectura y no sabe lo que hace movilidad y medio ambiente. Esa visión fragmentaria, dispersa, en cierta medida rota, impide que haya una visión más meta, que es conseguir esa meta. Ese camino de conseguir ser capital verde europea tiene dos objetivos. Por una parte, que internamente algunos de los elementos que están en el ayuntamiento muy descoordinados, desorientados, se unan, se vinculen a la consecución de un objetivo, porque hay indicadores muy claros, muy concretos, y por otra parte que la ciudad aspire a ser una ciudad, bueno, pues eso, mucho más limpia, mucho más ordenada, donde haya menos atropellos, etc. Los dos temas, movilidad urbana. La movilidad urbana tiene que ver con ganar espacio público, con que reduzcamos el índice de atropellos, algunos mortales en esta ciudad. Cuando Logroño crece y pasa de ser un Logroño de calles y casas a ser un Logroño, te diría el corral, de brumos y autovías, y nos manejamos por los barrios periféricos en autovías, es muy complicado que la gente vaya a 30 por hora. Y hay mucho accidente. Bueno, la movilidad tiene que ver con ganar espacio público, con ganar terreno al peatón, con que vayamos más en bicicleta, con que además eso sea una aspiración. Y la bicicleta, por ejemplo, represente una suerte de modernidad, de cosmopolitismo, como pasa en cualquier ciudad europea. Esto es lo que creo que tenemos que hacer. La energía, hace poco el gobierno socialista, para agrado de muchos instaladores eléctricos y otros sectores empresariales, hizo un decreto que permitía el autoconsumo. Ya no hay impuesto al sol, ya se permite empezar aquello que ya hicimos en un momento dado, que era apostar por las renovables, apostar por fuentes de energía que no están basadas en el consumo de CO2.
eso hay que perseverar con mucha intensidad. Entonces, vamos a estar todos de acuerdo. La cuestión es a qué paso lo hacemos, si de forma timorata, fragmentaria, dispersa, de postureo mediático como se hace ahora, o apostamos decididamente por conseguir ser esa capital verde europea, y eso es un propósito compartido y común de toda la ciudadanía. Bueno, pues yo por seguir concretando un poco, todo lo que tiene que ver con movilidad en esta ciudad que por suerte todavía es compacta y todavía es manejable. Yo creo que en los próximos años no es previsible que crezca, sino que vamos a atender a una ciudad ya muy delimitada y que solo se va a seguir construyendo y va a seguir creciendo y se va a potenciar mucho más lo que es el tema de rehabilitación, con lo cual la ciudad que conocemos yo creo que puede ser la que dentro de los próximos años vamos a tener, y la apuesta pasa desde mi punto de vista por yo a título personal es como más me muevo por Logroño, por el uso de la bicicleta, potenciarlo desde las instituciones, con un buen servicio de préstamo. Alguno muy ciclista se va a escandalizar, pero yo sigo creyendo todavía en los carriles bici. Creo que es una apuesta de movimiento dentro de lo que es la ciudad. Es inadmisible la red que tenemos, que no tiene ningún sentido, que no te lleva ni te trae a ningún lado. Los carriles bici dan sobre todo seguridad a muchas familias a la hora de que los niños y las niñas se puedan también desplazar y mover en lo que es el tema de bicicleta. Y tenemos que, por supuesto, para facilitar la bicicleta también, acabar con la doble fila. Es uno de los mayores problemas de movilidad dentro de esta ciudad. La gente también cogemos mucho el coche porque sabemos la tranquilidad de que vamos a poder aparcar unos segunditos, unos minutitos en doble fila. Eso hay que acabar con ello ya. Yo creo que eso está cortando mucho y animando mucho a la gente a coger el coche, y es una política que tenemos que iniciar desde el primer momento. Y luego hay que ir planificando las nuevas calles que se vayan arreglando y que va a haber que ir levantando y demás, pensando en el peatón. Ahora hemos aprobado, el PP ha aprobado una ordenanza de movilidad que está en concurso, que está en cuestión pública, y que realmente no dedica más que 2 puntos al peatón. Esta ciudad, el modelo con el que estamos trabajando, no piensa en el peatón, y lógicamente eso tenemos que cambiarlo. Yo creo que a eso vamos, como sociedad moderna. Bien, pues efectivamente es uno de los grandes problemas de esta ciudad de Logroño, el tráfico. De entrada, lo que yo sí que creo que tendríamos que trabajar, pero desde ya, por implantar la ciudad 30. Eso es la primera medida para poder luchar contra el cambio climático y mejorar la movilidad. Por supuesto que en esta ciudad siempre ha sido el coche el principal. Está la ciudad diseñada para el coche, no para el peatón. Entonces, aquí sí que hay que hacer un cambio radical. Hay que trabajar en que el peatón sea el que disfrute del espacio, y eso es muy fácil. No hay que esperar igual a levantar las calles y a la vez que se renuevan las tuberías, etcétera, que sí, que está muy bien y que habrá que hacerlo poco a poco, pero que simplemente con unos volardos, como que estamos acostumbrados ahora, que nos ponen aquí cuando llega el jueves a la noche y nos cierran calles para que no pasen los coches, pues es la misma forma para hacer calles que sean peatonales sin gastarse un duro prácticamente en ninguna obra. En el momento que se ve que eso funciona, que va bien para los vecinos, que va bien para los comerciantes, porque los comerciantes son muy reacios a que se peatonalicen las calles, pero cuando ven que realmente les va mejor, entonces no les importa, ya se llegará a hacer la obra. En cuanto a energía, desde Unidas Podemos y desde ECO siempre hemos trabajado por crear una oficina de energía municipal. Lo mismo que hay en Barcelona, que sea el ayuntamiento quien tenga esa empresa de energía municipal, y aumentar las energías renovables que tenemos en nuestros edificios, aumentar otro tipo de energías que no se están usando en Logroño, que no se están utilizando, como es la eólica, que no se utiliza prácticamente nada, y con todo esto logramos también luchar contra la pobreza energética. No sé si estoy bien de tiempo o...
Sí, vale, sí. Ya se acabó el dicho. Sí que hay que hacer una conexión. Vale, pues ya, sí. Sí, el primer punto que teníamos era el cambio climático, movilidad urbana y energía. Sí que esto venía establecido. Nosotros queremos cambiar el nombre de las concejalías, que se llama tráfico y movilidad, que dice mucho, ¿no? Que está hablando de tráfico rodado a movilidad sostenible y cambio climático. Y bueno, esto para nosotros es importante. Y dentro de esta concejalía voy a desgranar, si me da tiempo en 2 minutos, lo que podríamos hacer en ello, ¿no? Que queremos mejorar la eficiencia energética del parque que está edificado de viviendas. Esto, no sé si tenemos que hacer auditorías energéticas para ver qué tipo de eficiencia energética queremos mejorar en esos edificios. Queremos también poner el alumbrado público con LED. Creo que es importante por el ahorro energético que tiene y el ahorro económico que tiene. Creo que también impulsar el transporte urbano sostenible. Estamos entendiendo que tenemos que cambiar los coches que tenemos a híbridos, los autobuses que tenemos a híbridos al menos, o eléctricos, en la medida que se pueda. Tenemos que hacer una accesibilidad de todos los autobuses porque no están a pie de calle. Tenemos que tener vías bus y tenemos que tener que el 80% de los usuarios, que actualmente no es, sean de bonobús. También tenemos que modificar, cambiar el parque móvil nuestro por modelos menos contaminantes. El uso de la alternativa de la bicicleta, efectivamente lo tenemos que hacer, lógicamente. Tenemos que terminar los itinerarios de carriles bici segregados que hay. Efectivamente, José Manuel, tenemos que terminarlos, no sé qué lo comentamos por aquí. Pero aquí sí luego tenemos que tener el carril ciclo a 30 km/h. Que no podemos llenar tampoco Logroño de carriles bici segregados. Creo que tenemos que hacer esto. En la escuela de seguros tenemos uno que tenemos que potenciarlo. Creo que tenemos que hacer una rehabilitación integral de los edificios para que sean eficientemente energéticos, sosteniblemente energéticos y eficientes. Y sobre todo, importante, crear una oficina municipal de vida independiente y accesibilidad, porque actualmente no tenemos esa accesibilidad. Y eliminar las barreras en el acceso a los edificios públicos, monumentos, parques, jardines y autobuses. Yo creo que es un poco lo que estamos planteando desde este punto. ¿La voz también? Bueno, pues desde Cámbialo, y como vosotros y vosotras sabéis, el cambio climático es un problema transversal y desde los ayuntamientos es el elemento más pequeño a la hora de tomar medidas contra el cambio climático, pero a su vez es el elemento más cercano que puede llevar a la sociedad a que cambie su forma de actuar en el día a día. Como he dicho, el cambio climático es un problema global que nos afecta a todos y a todas. Y nuestro programa hay una serie de medidas dirigidas y encaminadas a luchar contra el cambio climático. Pero como dice vuestro compañero, Javier Andaluz, no hay que tomar medidas, es un error que los partidos políticos tomen medidas concretas contra el cambio climático, lo que hay que hacer es cambiar el modelo. Y nosotros desde Cámbialo apostamos por cambiar el modelo económico, social, de transporte y de energía. Hay que tener en cuenta que el 80% de emisiones de gases y de consumo energético proviene de las ciudades. Dentro de ese 80%, el 30% lo representa el consumo energético y el 28% el transporte. En cuanto a movilidad, apostamos por un cambio del paradigma modal, por un modelo de movilidad urbana sostenible que sea real, que se priorice el transporte público eléctrico, el uso de la bicicleta, y que el uso y disfrute de la ciudad por el peatón sea una realidad. Actualmente no se reduce en Logroño el coche para nada. También quería hacer una réplica al PSOE, PR y Ciudadanos, porque se abstuvieron ante la ordenanza de movilidad, que todas las medidas con las que se llevaban a cabo eran coercitivas con el transporte sostenible. Y en cuanto a energía, todo consumo, apostamos porque todo consumo sea renovable, apostamos por ir más allá y crear una empresa pública de energía que apueste y que invierta en elementos de producción de energía renovable y que lo pueda vender hacia la ciudadanía, porque las ciudades no pueden ser únicamente sumideros de recursos, sino que tienen que ser también productoras. Bien, perfecto. Lo estáis hablando con guante blanco todo. Os repito que os podéis... Bueno, yo como réplica también
también quería decir a Ciudadanos y al Partido Riojano que ellos fueron los que aprobaron los presupuestos donde no se aplicaban los planes de movilidad urbana sostenible. Decía que menos mal que estás generando un poquito de conversación porque me asusta que vaya tan debate más que todo. Pablo, sí que tengo que amonestarte un poquito, avisarte de que estás consumiendo más tiempo de la... Luego, vamos en contra. El siguiente bloque temático va de agua, basura, residuos. Va de dos asuntos que a mí de toda la vida me han tenido maravillados, que es la gestión del agua y la gestión de las basuras. Como en una ciudad, por 100 y pico euros al semestre, es decir, por 4 pesetas, viene una persona a la puerta de mi casa y se lleva los residuos que genero y los trata. Y abro el grifo y tengo agua prácticamente toda la que tenga, toda la que quiera. A mí eso me parece un lujo que tendríamos que pararnos un poquito a reflexionar hasta qué punto es una maravilla que por 3 pesetas te hagan esos servicios, ¿no? 2 unidades municipales bastante potentes y con bastante infraestructura, etc. Pero a la vez, tanto el agua como los residuos son dos problemas globales importantes. Volvéis a tener otros 2 minutos cada uno para plantear estos asuntos y Rubén empieza. Vale, bueno, voy a empezar contestando a Isabel, así vemos un poco de... No, pero esto va a ser, por supuesto, de guante blanco porque hay mucha coincidencia y además yo creo que no tiene... a mí, por lo menos, cada vez me siento más incómodo en esto de las peleas y las luchas políticas. Pero con la ordenanza de movilidad, que a mí me parece un tema absolutamente vital, el Partido Riojano hizo 26 propuestas de cambios de la ordenanza, me aceptaron media. Pero era absolutamente vital que esa ordenanza saliese, aunque fuese solo con los votos del Partido Popular, porque ahora iniciamos un proceso fantástico, que es que se va a publicar en el boletín oficial de La Rioja, y a partir de ese momento todos los que estamos aquí y el resto de los y logroñesas pueden participar y decir quiero este punto, quiero este otro, y todos los técnicos municipales en el momento que se acabe el plazo tienen la obligación de estudiar las propuestas y contestarlas. Yo creo que, bueno, que lo que conseguimos es democratizar lo que es la ordenanza y que por lo menos, bueno, pues ahora mismo en la próxima legislatura, pues bueno, pues los que estemos le daremos el toque que estamos defendiendo ahora. Pero lo que hemos hecho con esta extensión es ganar meses de participación ciudadana y sobre todo meses para que en la próxima legislatura nada más llegar empecemos a tomarnos en serio el tema de la movilidad. Y con eso, por lo menos el Partido Riojano, abstención. Sobre el tema de aire, agua y... La verdad, Carlos, que me encanta tu exposición porque es cierto que yo también no había caído en ello hasta que no visité cómo es nuestro sistema de agua en Logroño, y es absolutamente un trabajo maravilloso gestionado por poquísimas personas. Sí que es cierto que hay que invertir más, llevamos años de invertir solo en la parte de arriba y no hemos invertido en nuestro saneado. Hay que empezar a plantearse políticas que son caras, pero ya que tenemos un 30% todavía de saneado de fibrocemento, hay que empezarse a plantear, a trabajar en un futuro, pues ir haciendo caja, porque es imposible hacerlo en una legislatura y sin el consenso de todos, pero esas redes separadas, que nos falta tener unas redes que nos permitan por un lado tener las fecales y tratarlas, y por otro lado tener el tema de las pluviales para poderlas reutilizar más fácilmente, sino que ahora va todo a una bolsa común. El tema del aire, no tiene sentido que una ciudad tan extensa y con tanta densidad de tráfico en diferentes zonas solo tengamos un medidor de aire que tenemos en la Universidad del Gobierno de La Rioja. Tenemos que tener claro cómo es el aire en la ciudad de Logroño, y dentro del aire tangencialmente meto el tema del ruido y la contaminación acústica. Yo creo que esa es una de las grandes batallas que tenemos que tener los concejales en el Ayuntamiento de Logroño. Para mí es vital el descanso, es un tema de salud, y yo creo que todos merecemos ese descanso. Y me pasa una cosa. Bien, efectivamente, en el tema del aire, como acaba de decir Rubén, es increíble que solamente tengamos un medidor.
Desde Unidas Podemos vamos a solicitar la instalación de más medidores en otras zonas de la ciudad donde podamos saber efectivamente cuál es la calidad del aire que respiramos en cada momento. Esto se puede hacer hoy con esa famosa Smart City que tanto nos han vendido, que tengamos una aplicación móvil donde podamos ver en todo momento cuál es la calidad del aire de nuestra ciudad. No cabe duda que esa reducción del tráfico que desde Unidas Podemos decimos que hay que hacer, va a traer esa mejor calidad del aire y también, como también acaba de decirlo él, estoy totalmente de acuerdo con él, esa mejoría en el tema acústico, es importantísimo. El agua, tenemos afortunadamente en Logroño, que yo creo que es lo único que tenemos 100% público, me parece que es lo único que nos queda. Los contadores no, la lectura de contadores no, pero lo que es la gestión del agua sí, afortunadamente, a ver si podemos recuperar más. Y tenemos en Logroño un problema con esas zonas verdes tan extensas, pero verdes de césped, que eso consume muchísima agua y hay que tener otra visión de esos recursos. No podemos tener esos césped para echarlos, sino que hay que cambiar de modelo. Habrá que plantar más árboles autóctonos, por supuesto, habrá que crear más huertos ecológicos y que puedan ser sociales o que puedan ser para uso de ocio. Y esto hará cambiar esa forma que tenemos ahora de decir, es que tenemos una ciudad muy verde. Las ciudades verdes no solamente es el tener mucho césped, sino que hay que trabajar otras cosas. En cuanto a los residuos, pues esto no lo puedo dejar de decirlo. Lo primero que hay que hacer es reducir. Y una cosa que se nos ha quedado esta legislatura sin hacer, porque el concejal de Medio Ambiente no ha querido hacerlo, es la recogida selectiva de residuos de materia orgánica. Esto tenemos que implantarlo. Somos ya una de las pocas ciudades que no lo tenemos. Así que en esto hay que trabajar mucho para conseguirlo en nuestra ciudad. Y nada más, ¿qué me pasa? Pues sí, como decía Carlos, efectivamente, aire, agua, gestión de residuos, algo que lo tenemos en el día a día y no nos damos cuenta de lo afortunados que somos por tener esto en nuestra ciudad, muchas ciudades de España. Es decir, la calidad del agua en Logroño es buena, pero tiene un problema, está clorada. Todo el mundo lo sabemos además, a veces juega cloro. Por lo tanto, lo que necesitamos nosotros es que se haga un piloto para ozonizar el agua. Es decir, que se haga de alguna otra manera. El servicio público del agua, efectivamente, tenemos que mantenerlo como servicio público. Tranquilo, José Manuel. Tenemos que ir cambiando los tubos de fibrocemento. Tampoco tendremos que hacer un plan, ¿no? Efectivamente tendremos que ir cambiando, porque zonas verdes tenemos muchas, pero a lo mejor si vas a otras ciudades que tienen menos césped y más árboles. Yo creo que esto es algo fundamental. Creo que coincidimos bastante nosotros en esto, porque además el agua que utilizamos a veces es de boca, de agua potable, y tenemos que utilizar el agua residual de los fangos que hacen ETA para utilizarlo. Hay una parte ya que se hace, yo creo que se puede hacer con todo, ¿no? Es decir, cuando se está potabilizando el agua, se hace a través de unos fangos, la última parte, y hay una parte de ese agua que se utiliza para los jardines, pero otra no. Se utiliza agua de boca todavía, por lo tanto es importante. Tenemos que crear drenajes urbanos, porque tenemos mucho asfalto, y lo que hacemos es generar riadas, ¿no? Pasa en muchas calles de Logroño, por lo tanto eso dentro del plan general municipal tendremos que modificarlo y cambiarlo. Tendremos que, efectivamente, dentro de las marcites, coincidimos José Manuel en muchas cosas, ¿no? Tenemos que ver la calidad del aire, la calidad del aire tenemos que verla, no hace falta que sea algo estático esta universidad, sino con sistemas móviles de detección del aire para ver la calidad del aire que tenemos en Logroño. Y protocolos contra la contaminación acústica. Efectivamente nosotros propusimos y se hizo un plan de ruido estratégico de ocio para zonas residenciales, pero tenemos que seguir avanzando en zonas acústicas saturadas para realmente sacar la contaminación a ciertas zonas de la ciudad o a bastantes zonas de la ciudad que están muy contaminadas acústicamente. Y bueno, pues como último promoveremos la eliminación gradual de los plásticos de un solo uso, ¿no? A nivel nacional ya dijimos que había una ley que teníamos que hacerlo ya antes que nos lo impusiera Europa, sustituyendo por productos realizados con materiales biocompostables, ¿no? Yo creo que esto es algo que tenemos que hacer. Gracias.
Bueno, pues en 2 minutos es muy complicado que os resuma todas las medidas que queremos llevar a cabo para reducir el consumo de agua, de recursos, de gestión de residuos y para mejorar el aire de nuestra ciudad. Es fundamental partir de que hay que reducir el consumo de estos recursos y limitarnos a ese consumo a que sea de cercanía. En cuanto al agua, todos y todas sabéis que en este país hay un gran problema de escasez de agua, largos periodos de sequía. Desde Cambia reivindicamos el agua como un derecho ciudadano en el que todo el mundo pueda tener acceso a un agua pública y de calidad, y también reivindicamos penalizar ciertos usos del agua, gravar por ejemplo el uso excesivo del agua o el consumo de agua destinado al ocio, como puede ser en el caso de las piscinas comunitarias. En cuanto al aire, os doy un par de datos. 800.000 muertos al año en Europa por contaminación ambiental, y en España en 2015 se recogieron 38.600 muertes. Es inadmisible que las autoridades, que las instituciones y que los ayuntamientos no pongan todo su esfuerzo en combatir esto. Nosotros desde Cambia queremos mejorar el aire de Logroño, lo queremos hacer a través de un plan de movilidad urbana sostenible que sea real, mejorando la medición del aire, interponiendo más estaciones y dar aviso a la ciudadanía cuando estos límites se sobrepasen, pero ese problema no lo tendréis con nosotros y nosotras. Y en cuanto a la gestión de residuos, apostamos por un sistema basado en la economía circular. Actualmente solo se incentiva el reciclaje, el cual está en manos y es un negocio por parte de Coembes. Nosotros apostamos por incentivar la reutilización y establecer un sistema de depósito, devolución y retorno. Bueno, yo voy a intentar no formatar esos dos minutos. Me recordaba de nuevo a los griegos: aire, agua, fuego y tierra, ¿no? Hay dos elementos en el agua. El sistema público de Logroño es como una gran joya. Y además está infrautilizado. Utilizamos el 50 y tantos % de la capacidad que tiene la potabilizadora que hay en Ardero, con lo cual al utilizar y ya no dar cobertura a pueblos metropolitanos, pues hay unos costes de mantenimiento que hay que ir asumiendo, que son cada vez crecientes, y hay que apostar por ello. Yo creo que la calidad del agua de Logroño desde un servicio público es muy buena. Y bueno, ha comentado Julián algún aspecto mejorable, como no, pero yo creo que hay que perseverar y seguir en ello. Coincido con el tema de la contaminación acústica, con el tema del aire. No somos una ciudad excesivamente contaminada, pero la reducción de la movilidad y la reducción de determinadas emisiones por parte de las industrias nos pueden llevar a respirar una mejor calidad del aire. Eso sin lugar a dudas, con lo cual todo lo que hacemos ahí es necesario. Y la gestión de los residuos, pues también coincido con lo que ha dicho algún interviniente. Reducir, reutilizar y reciclar, las 3 R's, y apostar por esa educación ambiental que haga que somos una ciudad conocida por el reciclaje, pero hay que seguir perseverando en ese tema. Algún dato para que veáis, creo que en ese sentido se está siendo eficiente. De los 171 millones de presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Logroño, el abastecimiento de aguas es 3,1 millón, la recogida de residuos 6,6 millones de euros. Yo creo que es un presupuesto que implica los costes de personal, las inversiones y la capitalización muy eficiente, o está siendo bastante eficiente. Estáis controlando muy bien vosotros solo los tiempos. El tercer bloque temático tiene que ver con donde se asienta la ciudad, el suelo, la gestión del suelo, la gestión de los parques, del arbolado, de los bordes de ciudad siempre conflictivos, de los espacios de convivencia. Y recuerdo, ya supongo que alguno lo diría, pero recuerdo que se está tramitando ahora precisamente el Plan General de Ordenación Urbana. Rubén. Vale. Sí. Bien, efectivamente es algo también muy importante, y yo aquí voy a permitir una licencia. Compro el programa de Ecologistas en Acción, porque en el Ayuntamiento de Logroño ya presentamos una moción sobre el plan del arbolado
junto con la ayuda de Julio Verdú, porque consideramos que efectivamente hay un plan, pero no se está llevando adecuadamente. Hay que sustituirlo, cuando se quita un árbol de sombra, hay que sustituirlo por un árbol de sombra. Y no podemos plantar árboles que nunca vamos a verlos que nos den la sombra. En los espacios naturales tenemos que, bueno, he comentado antes también, en toda esa zona de césped que tenemos, hay que plantar árboles, hay que reducir césped y plantar árboles, que son los que nos van a generar el cambio, vamos, que van a luchar contra el cambio climático. Desde el Ayuntamiento de Logroño llevamos también una moción en 2015 donde se prohibía el uso del glifosato, y sin embargo hoy a día en día, si entráis en la página web del Ayuntamiento y veis dónde se está usando el glifosato en esta ciudad, es en todas las calles y en todos los parques de nuestra ciudad. El glifosato, como muchos sabréis, es una sustancia que está ya demostrado que es cancerígena y se sigue usando en nuestra ciudad, no solamente por el hecho de que del contacto directo que puede tener, sino también por las filtraciones que puede haber. Hay que fomentar los huertos urbanos, hay que fomentar más huertos urbanos. También ahora en el ayuntamiento hay una partida presupuestaria para hacer un corredor ecológico, le llaman, del Ebro, que es el GR99, y lo que van a hacer no es conservar el medio ambiente, van a hacer pues un paseo como puede ser el paseo del otro lado de este lado de la ribera. Eso no es conservar el corredor ecológico. Lo que hay que hacer es limpiarlo y dejarlo tal y como está. Y se me acaba el tiempo. Gracias. Yo creo que tenemos que asegurar la calidad de vida de nuestros vecinos a través del medio ambiente. Pero esto es algo que estamos poniendo encima de la mesa todos los que estamos aquí. Tenemos un gran parque como es la Grajera que tenemos que preservar, conservar y mejorar. Creo que es algo que tenemos que sentir orgullo los ciudadanos de Logroño de tener. Creo que vamos muchos, lo vemos, pero tenemos que seguir manteniéndolo y conservándolo. Sobre espacios verdes municipales, lo hemos dicho antes, tenemos que reducir el césped y plantar más árboles. Creo que esto coincidimos, ¿no? Creo que bastantes de aquí. Porque además en el plan director, como bien decía además José Manuel, el plan director hay que darle una vuelta. El plan director de arbolado tenemos que darle una vuelta porque no se está cumpliendo lo que estamos realmente haciendo, ¿no? O sea, lo que pone en el plan. Entonces yo creo que todo el mundo ha visto cómo se han quitado árboles en un sitio, se podan de manera distinta, se talan cuando no tienen que talarse. Nosotros le hemos dicho muchas veces que cuando un árbol está enfermo hay que avisar a los vecinos, porque el árbol es de los vecinos. Hay que decir, está enfermo, lo vamos a quitar y vamos a poner otro, pero hay que decirlo a los vecinos. Yo creo que esto es algo importante, llevar la participación hasta ese extremo. Llamar a las casas y decirle, este árbol está enfermo y hay que quitarlo, pues se puede caer, puede tener un problema de seguridad, pero plantamos otro. Esto es un poco la idea, ¿no? Y esto es lo que realmente a veces no se está haciendo desde la unidad. No sé, el plan general de ordenación urbana, el plan general municipal también tiene que ver con la ordenación del territorio y bastante. Yo creo que eso también todos los partidos políticos que estamos aquí, en nuestra representación, hemos apostado por el medio ambiente dentro, naturalizar, que se llama así, naturalizar el plan general municipal. Yo creo que es algo que tendremos que ver poco a poco y esta legislatura se dará, porque es algo que impulsamos nosotros y creo que es importante para la ciudad. Es una de las leyes más importantes que tiene que tener una ciudad, el plan general municipal urbanista. Bueno, pues desde Cambia, en cuanto al urbanismo de este país, ya sabéis que hay un gran problema. Las ciudades se han utilizado como un recurso económico. Las ciudades realmente deben ser para vivir. Se han construido casas cuando no hacían falta y eso ha dado lugar a un urbanismo desastroso. Tenemos actualmente un Logroño Frankenstein, donde hay barrios mal comunicados, falta de servicios y precisamente por eso mismo los vecinos y vecinas de esos barrios se ven obligados a desplazarse y a utilizar el vehículo. Nosotros desde Cambia apostamos por dotar a esos barrios de servicios y de una buena comunicación para que en el caso de que tengan que desplazarse lo puedan hacer de una forma sostenible.
porque hay que tener en cuenta que el urbanismo juega un papel muy importante de cara a la lucha contra el cambio climático. Un urbanismo desastroso es el mayor cómplice de este problema, porque genera un consumo de recursos inmenso. En cuanto a los espacios naturales, hay que renaturalizar los mismos y romper con el concepto de espacio verde. Lo verde no es ecológico, lo verde es un jardín que consume un montón de agua. Queremos seguir trabajando para recuperar estos espacios naturales, reales, y devolverles su equilibrio, como es el caso de la Ribera del Ebro o del Monte Cantabria, entre otros. Y en cuanto a la gestión del arbolado, es necesario un nuevo plan de gestión del arbolado ante el arboricidio cometido por el señor Ruiz Tutor. Las políticas de este concejal de Medio Ambiente y de su partido se han basado básicamente en talar y en podar árboles de forma discriminada y ceder el espacio al coche, como denunció Cambia con lo ocurrido en la avenida del Club Deportivo. Hay que concienciar a la sociedad de que los árboles son necesarios y que son muy importantes. Se necesitan árboles que den sombra, árboles que filtren el aire y árboles que sean sumideros de carbono. Bueno, mi visión no es tan negativa. Todos los grupos aprobaron un avance del plan general que habla de una ciudad compacta, que habla de una ciudad que no se desparrame, sino que vuelva al centro. Creo que hay que introducir vida en el centro histórico. Un objetivo puede ser que 1000 personas más vivan en el centro histórico. ¿Cómo hacemos esto entre todos los grupos? ¿Cómo ordenamos el territorio para que podamos vivir y convivir mejor? Tiene que ver con algunas de las cuestiones que se han hablado aquí, ¿no? Yo voy a introducir el concepto de huerta metropolitana. Nosotros tenemos todavía la gran fortuna, cuando uno pasea hacia el Cortijo, de encontrarse con huertas donde uno puede ver cómo siguen apareciendo las berenjenas, las borrajas, o si vas a Barea seguimos teniendo los viveros, o si uno recorre lo que han hecho en estos 40 años diferentes alcaldes, ve un Parque del Ebro bastante decente. Yo disfruto mucho cuando paseo por el Parque del Ebro, sobre todo en otoño o en primavera. Creo que hay muchas cosas por hacer, pero mi visión no es tan negativa. Creo que Logroño ha hecho cosas interesantes en ese terreno. Coincido con el arbolado. Tenemos 15 árboles singulares en Logroño, yo vivo cerca de uno de ellos, un algarrobo precioso. Disfruto de la belleza de ese algarrobo cada vez que salgo de mi casa. Creo que hay que, ya sabéis que el arbolado, bueno, hay mucha gente que entiende de esto, ¿no? Es un climatizador natural y permite muchas cosas, aparte de generar oxígeno. Y sabéis también que una de las empresas más importantes de La Rioja emite un montón de oxígeno a la atmósfera porque trabaja el chopo y otras variedades, con lo cual también es un elemento de creación económica que no se ha hablado, siempre se habla de los aspectos negativos o de las mejoras, pero creo que también la economía verde tiene que ver con esa creación de riqueza. Entonces, ordenación del territorio hacia una ciudad compacta, cuidado de los espacios naturales, introduciendo esa huerta metropolitana. También coincido con los huertos urbanos. Decía Cicerón que para que alguien sea feliz tiene que tener una buena biblioteca y un buen huerto, poder pensar en la biblioteca y poder trabajar con sus manos una huerta. Eso es lo que a uno hace feliz. Creo que los huertos urbanos hay que extenderlos y ampliarlos, y creo que el arbolado hay que cuidarlo y renovar ese plan de arbolado. Yo creo mucho en los huertos urbanos. De hecho, estamos muchos años trabajando en uno para Madre de Dios, pero lamentablemente al final no recibí excesivos apoyos por parte de grupos municipales. Pero bueno, me gusta que por lo menos se apueste por el huerto, porque yo creo que esta ciudad ha estado muy vinculada a todo lo que es Madre de Dios, todo lo que es nuestra ribera, está muy vinculada con la huerta, y yo creo que no podemos perderlo. Tenemos toda la inmigración que ha venido de los pueblos con huerta, y estamos perdiendo años maravillosos para que nuestros niños y niñas entren en contacto con los que son los huertos. Y la gestión que se tiene ahora mismo de los huertos que tiene el ayuntamiento, también hay que darle una vuelta muy importante en cuanto a acceso para personas con discapacidad y en cuanto a pues usos y demás, pero bueno, iremos por partes. Yo me encanta oíros a todos hablar de más árboles, sobre todo porque, claro, los únicos parques que se están construyendo con el visto bueno del Partido Socialista y Ciudadanos son esos parques que nos tienen acostumbrados a la señora Gamarra, que son esas cúpulas que estamos haciendo y demás, que son como debajo están, pues bueno, pues estaciones, debajo va a estar un túnel absurdo que
eso se va a estudiar en los libros de arquitectura del mundo, Logroño va a tirar un túnel que funciona perfectamente, que nos va a costar 7,5 millones de euros para girarlo un poquito. Eso va a ser así, y encima vamos a poner una tapa verde que va a ser, pues ni arbolado ni nada. Entonces yo digo, pues al final a todos nos gustan los árboles, todos apostamos por los árboles. Cuando tenemos oportunidad de tener grandes parques en Logroño, y el Partido Riojano sigue apostando por tener un gran parque en la zona donde está el actual túnel de Vara de Rey, creemos que todavía se puede hacer, pues bueno, pues al final las tres fuerzas mayoritarias la tercera, porque Ciudadanos no es la tercera fuerza mayoritaria del Ayuntamiento, pero PSOE, PP y Ciudadanos, pues apuestan por otro modelo, por un modelo donde, bueno, pues esos parques secos que no sirven para nada y que no se pueden plantar absolutamente nada, y que no es el modelo que defiende el Partido Riojano, eso os lo puedo asegurar y garantizar. El plan de arbolado, yo llevo una moción a pleno que era ningún alcorque vacío, porque es que la verdad que es impresionante la de ya me he pasado. Bueno, solo voy a contar mi calle, la calle Cantar donde yo trabajo. Han talado todos los árboles y está poniendo cemento en vez de árboles. Yo, poco. Claro, de manera también nosotros y lo conozco. Has pasado pero poco, ¿no? Soy un poco charlatán, no reconozco, perdón. Bien, el tercer y último bloque, yo creo que esto va bastante ligero, pero denso. Estoy tomando notas y está saliendo contenido. El último bloque se refiere a participación ciudadana, educación ambiental, implicación de la ciudadanía en la gestión de la ciudad, temas ambientales, etc. Y se me ha olvidado decir al principio que este acto se está grabando y que a partir de mañana estará en la página web del Ayuntamiento, en el canal de YouTube del Ateneo. Me estaba extrañando. Ahora queda. Bueno, como sabéis, el Ayuntamiento sí que tiene planes de formación para los escolares. Yo creo que hay que ampliarlos y potenciarlos. Efectivamente, si preguntamos aquí quién conoce el parque de jardinería, pues a lo mejor no muchos me diríais que dónde está esto. Pues se hacen cursos de formación, tenemos unos mejores rosaledas de toda Europa. Se explica la economía circular. Tenemos una representación de todos los árboles de La Rioja. Y esto lo conocemos poco y lo tenemos aquí al lado. La grajera, yo creo que sí la conocemos, como he dicho antes, y sí que se dan cursos de formación allí. Al parque de jardinería, por supuesto, se puede ir, se puede ir y se hacen visitas guiadas. Al ETAP también, es decir, la estación de tratamiento de aguas potables de Logroño también se puede ir a visitar. Yo creo que esto tenemos que potenciarlo. No todos los colegios van, pero esto es importante. Sensibilizar a nuestros niños, a nuestros hijos, para que vean el medio ambiente como algo normal. Yo creo que sería normalizar la situación para que digan, quiero preservar el medio ambiente. Y esto es algo importante, y para nosotros la educación es algo importante, y por eso recalco tanto esto, ¿no? Porque sí que esos planes existen, pero no se potencian. Yo creo que tenemos que potenciarlos y mucho además, ¿no? Es decir, los presupuestos municipales participativos existen, y de hecho participa mucha gente, y de aquí participamos mucho en estos presupuestos municipales. Pero hay una cosa que no se hace, que es importante, es decir, que se evalúen si esos presupuestos participativos se realizan o no se realizan. Yo creo que esto es lo que no hacemos, y esto es algo que tenemos que ver para cambiar en la siguiente legislatura. Es decir, sí que apuntamos y hacemos, y luego sale apuntada esta propuesta de sacrificio cero, pero luego se evalúa si se ha hecho o no se ha hecho. Esto es lo que no hacemos desde el Ayuntamiento y que tenemos que mejorar y tenemos que cambiarlo. Y efectivamente, para participar tenemos que crear en el Ayuntamiento, nosotros proponemos un departamento municipal, de resolución de dudas y ayuda al ciudadano. Es decir, estamos poniendo todo el sistema electrónico para que las personas se comuniquen con el Ayuntamiento de manera electrónica, y hay personas que no tienen internet. Qué menos que tener una persona allí para que pueda ayudar a todas las personas que quieren hacerlo, que se lo hagan desde allí, desde el Ayuntamiento. No un 0-10 exclusivo, sino solamente eso, ayudar a los demás. Gracias. Bueno, pues desde Cámbialo somos una plataforma ciudadana que defendemos el municipalismo de base y que queremos que se democraticen todos los aspectos de la vida política. En primer lugar, en nuestro plano más interno, todas las decisiones, tanto de nuestro programa electoral como decisiones respecto a otras cuestiones, se deciden y se adoptan por nuestra asamblea, y yo personalmente como representante, en mi caso rendiré cuentas a la misma como mínimo una vez al mes.
y precisamente esto también es lo que queremos llevar al plano externo. A la hora de hablar de medio ambiente y de funcionamiento del ayuntamiento, las decisiones que puedan ser de gran relevancia para la ciudad puedan formar parte y ser tomadas por la ciudadanía. Decisiones que afecten, pues, por ejemplo, que supongan un gran cambio en la ciudad, como puede ser lo del túnel de Vara del Rey, o que signifiquen un gran desembolso económico, como en el caso de la estación de autobuses. En cuanto a la educación ambiental, y bueno, educación en cualquier ámbito, es fundamental una ciudadanía bien informada, y es fundamental que ésta tome conciencia en ciertas cuestiones. Por ejemplo, en el medio ambiente, si una persona manifiesta su queja ante el ayuntamiento porque el árbol de enfrente de la ventana de su salón le molesta, hay que informar a esta persona de que gracias a ese árbol está reduciendo un 20% su consumo energético y que además respira un aire más limpio y más puro que otra persona que no pueda tener un árbol enfrente de su casa. Y lo mismo con el tema de la movilidad sostenible. Cuando una persona va en coche y va a llegar 5 minutos más tarde o lo que sea, porque delante de ella va una persona desplazándose en bicicleta, esa persona tiene que ser consciente de que la persona que va desplazándose en bicicleta está contribuyendo a dejar un planeta mejor para sus hijos o para sus hijas. Hace un mes estuvimos en Vitoria para aprender, para ver un poco cómo ellos habían conseguido ser capital verde europea, y nos decían que había 3 claves. Una, buscar a los mejores, buscar talento y buscar a aquella gente que verdaderamente apostase por conseguir una ciudad referencia a nivel mundial en materia medioambiental. 2, que hubiera un acuerdo de todos los grupos políticos, que hubiera una unidad de propósito de todos los grupos políticos. Allá se hizo desde cuerda y pasando por diferentes administraciones de diferente siglo político. Nadie se atrevió a modificar ese rumbo y esa senda. Y 3, una educación medioambiental donde los críos vieran desde el primer momento la importancia que tiene esto. Decían, por volver a los clásicos, que me estoy yendo mucho, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Estamos aquí un ratito, pues plantemos un árbol, escribamos un libro y ya el que quiera que tenga hijos, ¿no? Pero sería bueno en esa educación medioambiental, que se hizo un esfuerzo importante, coordinarse bien con la comunidad autónoma. No hay coordinación con la comunidad autónoma, no se habla de ayuntamiento y comunidad autónoma, para que la educación medioambiental llegase a fondo a los chavales. Y son los chavales los que lo están reclamando. Hemos recorrido muchos centros educativos, tienen su huerto, precioso huerto, tienen proyectos medioambientales, son ellos los que exigen y demandan ese cuidado, y por volver al principio, como van a ser ellos los que sigan, y son ellos los que se manifiestan, y es esa chica que sale y provoca una marea defendiendo la sostenibilidad y este planeta que ya empezamos a modificarlo, ¿no? Ya estamos en un estado ya preocupante. Creo que de ahí parte todo. La educación y la cultura es la base, y la educación medioambiental, coincido con buena parte de lo que ha dicho Julián, es la base. Hay que potenciarlo, hay que estimularlo, hay que coordinarlo con la comunidad autónoma. Y ahí está buena parte de lo que permitirá que dentro de unos años, cuando otros 5 estén aquí, pues se hayan educado también en esa lógica medioambiental, como pasa en otros países o en otras ciudades. Bueno, pues la verdad que en general a la participación ciudadana en esta ciudad, no ya esto con el tema medioambiental, hay que dar una vuelta, y las poquísimas veces que discuto con el presidente del Pleno y concejal de participación, es porque, claro, el concepto que tiene este ayuntamiento de la participación es llegar, preguntar, sin ningún tipo de proceso, sin favorecerla, sin nada, y eso, bueno, pues no es participación, y encima pregunta y luego hace lo que le da la gana, como hemos visto en la Plaza 1 de Mayo, que se hizo un proceso en teoría participativo para que los vecinos y vecinas, aquí hay varios vecinos de esa zona, pudiesen opinar, y se ha hecho 2 veces, y bueno, las 2 veces al final se ha hecho lo que el ayuntamiento o la señora Gamarra ha querido, sin escuchar a los vecinos. Yo hace muchos años leí una historia, estaba todavía en francos, con lo cual era es una historia de Francia muy antigua, no recuerdo bien los datos, pero sí que recuerdo que el Ayuntamiento de París quería hacer una transformación de una de sus plazoletas y había presupuestado 3 millones de francos, y a alguien en la unidad de urbanismo de ahí de París se le ocurrió que, bueno, que antes de hacer nada y de diseñarlo en el ayuntamiento, los técnicos, igual mejor preguntaban a los vecinos y vecinas de la zona, a los usuarios de la plaza. Pues al final así lo hicieron. La plaza llegó a costar algo más de 200.000 francos, con lo que propusieron los vecinos, y la realidad es que todos los vecinos estaban absolutamente encantados, ¿no? Con lo cual, aquí hubo un ahorro de dinero, que no necesariamente tiene que haber siempre, pero sí que es cierto
que es importantísimo que desde las administraciones no nos empeñemos en diseñar todos los despachos, no ya que los concejales estemos todo el día en la calle, yo siempre he dicho que mi despacho es en la calle, pero sobre todo que seamos capaces de crear la fórmula de que nuestros técnicos, cuando se pongan a diseñar esos espacios, tengan recoger esa opinión de los vecinos, y los vecinos se les pueda asesorar también técnicamente, porque puede haber ocasiones que pidan algo que sea absolutamente imposible. Entonces ese contacto más entre el vecino y el técnico yo lo veo absolutamente fundamental también para el tema de la participación. Y bueno, en los presupuestos participativos hay que darle no una vuelta, sino 4 vueltas. Yo cada vez tengo más claro que hay que hacerlos muy concretos en cada zona, en cada barrio, y una cantidad específica para los vecinos. Y si no me hubiese pasado el tiempo, hablaría de los educadores medioambientales. Muy bien, sobre esto, efectivamente, para democratizar la ciudad, lo que hay que hacer es fortalecer la vida comunitaria para construir ciudades más amables y habitables. Hay que ayudar a las personas, porque cuando ayudamos a las personas estamos ayudando también al planeta. Y esto es importante porque, como he dicho antes, no tenemos planeta B. Hay que fomentar el asociacionismo, estoy muy de acuerdo contigo en lo que comentas, una verdadera participación ciudadana, solidaridad con las personas migrantes, apoyo a las personas que cuidan y a las personas que son dependientes. Todo esto hace que se democratice la ciudad. Y tenemos que apoyar también el cohousing, no sé si lo digo bien, y el coworking, porque hacen la vida más democrática y participativa. En estos momentos ya hay una asociación que se está creando en Logroño de personas mayores para hacer un cohousing, ¿no? Se llama, pues así. Donde van a tener un espacio común y van a poder compartir una serie de servicios comunes. Esto se puede potenciar con personas mayores, pero también con jóvenes, personas que tienen los mismos intereses. Hay muchas formas de hacerlo. Lo de la educación ambiental, sí, efectivamente tenemos algo, pero muy poco. Le estoy mirando a Carlos, por si acaso. Tenemos muy poco. Hay que fomentar más la educación ambiental y, como has dicho, que hay que salir casi fuera de la ciudad para poder visitar el Parque Jardinería, o tenemos que irnos a la Grajera. Igual es más fácil que en el Parque de la Ribera creemos un aula donde podamos tener a nuestros escolares mucho más próximos y que puedan disfrutar de esos educadores ambientales. Además de potenciar lo otro y además crear esto. Supongo que luego hará más tiempo. Vale. Bien, pues con esto estaría concluido el apartado de turno de exposición. Tenemos que ir a hacer la cena ahora. Yo creo que ha ido bastante fluido. La idea era hacer un turno cerrado de 3 palabras. Igual nos pasamos un poquito, hacemos 2 turnos. La hora no nos hemos ido demasiado. Llevamos 1 hora y 5 minutos. Bueno, me voy a quedar aquí para moderar. Las preguntas que hagáis, sí que os pido por favor que intentéis ser como ellos, bastante sintéticos, que más intereséis oírlos, que especifiquéis si queréis que sea una persona concreta la que conteste, o si queréis que sean todos. Si a cada pregunta van a contestar todos, nos vamos a alargar, pero eso es a gusto vuestro. Y voy a tomar un turno cerrado de palabras. Ricardo, me he mirado para ahí, lo siento, tenía 3, luego hacemos otros 3. Ricardo, Eduardo y allá al fondo. Ignacio, por favor, perdona. Ricardo, por favor. Buenas tardes y 2 huevos duros. Yo a mí lo que me gustaría, como estamos hablando de medio ambiente, de educación ambiental, de cómo se gestionan los recursos, sobre todo de cómo vamos a educar al borreguismo en general que hay en Logroño y de todas las ciudades españolas, como morador de la vieja casquería de Logroño, desde que nací hasta ahora,
me gustaría que me contestaran ustedes cómo pretenden solucionar el problema que estamos padeciendo miles y miles de logroñeses desde hace un montón de años, para que podamos descansar, dormir, disfrutar de nuestra vieja casquería, que puedan dormir nuestros hijos, que se tienen que marchar. Por ejemplo, mi hija discapacitada se tiene que marchar el jueves de mi casa porque el jueves por la noche, el viernes, el sábado no puede dormir. Y si no duerme, horroroso, ¿no? Entonces, ¿cómo van a solucionar ustedes ese problema de, en palabra inefable, gentrificación nocturna de Logroño, el problema del gamberrismo, el problema del lobby del alcohol en Logroño? A ver cómo. El problema de la ineficacia absoluta de la policía local, cuando no, de su mala educación, cuando se la llama para pedir socorro, o cuando se le va a consultar por dónde se tuerce a esta calle de aquí, los cursillos de urbanidad que les dieron a la policía municipal. ¿Cómo esto, tanta solidaridad, tanta libertad y tanta cuestión como me están contando ustedes? Porque de los otros problemas, los de las cosas estas grandes, del calentamiento global y demás, pues de eso somos conscientes, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es hacer habitable y tranquilo lo que ha sido Logroño hasta hace 20 años, que ha dejado de serlo, ¿no? Y por lo demás, simplemente anotar que no me extraña que el concejal de Medio Ambiente del Partido Popular no haya venido, porque ¿para qué? ¿Dais todos por aludido? No tenéis obligación de contestar, vale. Como he contestado antes, creo que tenemos que tener y proponer un protocolo para el ruido de las zonas residenciales. Ya lo hemos propuesto y se hizo un plan contra el ruido no estratégico o de ocio, pero se quedó ahí. No, a ver, Ricardo, se quedó ahí, efectivamente. Se quedó ahí porque no ha ido más, es decir, no se hicieron zonas acústicamente saturadas, que lo que obligaría con esa definición es a lo mejor a limitar los horarios de algunas actividades comerciales de esas zonas. Y esto es algo que va no está escuchándome, pero bueno, algo que va en lo que está preguntando. Esto es importante. Con el alcohol, efectivamente nos falta, somos la única comunidad autónoma de España que no tenemos una ley de consumo de alcohol en la calle. No contra el botellón, de consumo de alcohol en la calle. Lo que permitiría a los ayuntamientos poder legislar contra el consumo de alcohol en la calle y contra el ruido que pueda generar, no contra el consumo de alcohol, que ya está, que no se puede, que dicen que no se puede, pero se puede actualmente, ¿no? Que se podría legislar de los ayuntamientos contra el consumo de alcohol en la calle, se podría legislar desde el ayuntamiento contra el consumo de alcohol y generalmente además contra los menores, no contra los menores, sino contra el consumo de los menores de alcohol, y eso les permitiría a la policía local ser más eficiente. Y efectivamente algo que lleva razón. Es decir, algunos podrían tener, pero no todos, podrían tener algo más de urbanidad. No, la inmensa mayoría, no todos. Eso siempre queda media docena de gente agradable. Ahí con los hijos. Sí, sí. Yo creo que pero perdónenme, pero están muy mal educados. Y su actitud es absolutamente prepotente y chulesca la mayoría de las veces. Y por lo demás, pues bueno, los vemos como en tráfico cuando hay alguna carrera. Sí, pero nada más, una carrera o tal o cual, pero luego solo se dedican a multar al ciudadano porque son simplemente una división para sacar las perras. Y eso lo sabemos todos. Yo creo que no, pero cada uno tiene su opinión. Yo creo que te he dado parte de la solución. Me has preguntado, te la he dado. ¿No? ¿Está hablando con otra persona? Bueno, hay una solución que está dando en Bilbao, que está empezando a dar resultados. Ya la he estado siguiendo, empezó hace un año y medio, la he estado siguiendo y de hecho la trasladé al pleno sin excesiva suerte porque no salió adelante, y que no es una solución, Ricardo, lamentablemente no tengo la solución. Me encantaría solucionarlo porque el ruido en la ciudad es una de mis obsesiones, pero es un modelo en el que de ocio
muy centrado en una zona muy concreta de Logroño, que se ha ido incluso potenciando por las propias administraciones y demás, y ahora es muy complejo el cambiarlo, y la solución tampoco pasa por trasladarlo a otros sitios, me refiero que es muy complicado. Pero indudablemente la acción de la policía tiene que estar ahí, y la obligación de la policía es defender el derecho al descanso de los vecinos y vecinas, y lógicamente eso es un problema de instrucciones y de obligaciones a la hora de cumplirlo. Yo creo que el problema está en la dirección y las directrices que sean. Porque tenemos un concejal de policía que le da miedo porque enseguida, si enseguida llaman padres y madres de esos jóvenes, y no tan jóvenes, que también hay ya la edad esta ayudita, para protestar ayuntamientos, y la policía local se ha dirigido a su hijo y demás. Yo tengo claro que tolerancia cero con alcohol y menores, vamos. Yo hasta les pasaba los que tienen que ser atendidos en la seguridad social por comas etílicos y demás, yo hasta les pasaba el cargo, lo tengo absolutamente claro. Si la policía tiene que llevárselos y demás, le pasaba el cargo de lo que cueste ese coche patrulla y demás, y a la familia eso lo tengo absolutamente clarísimo y demás. Pero creo que hay una segunda parte que podemos hacer mucho con el tema de la educación, que es lo que se está trabajando en Bilbao y demás, que están buscando la empatía de los jóvenes con los vecinos y la zona. Y lo que tiene es un programa con unos educadores, psicólogos, sociólogos, que lo que preparan es, pues bueno, pues cómo viven las familias que tienen un bebé, que tiene una persona con discapacidad, que son más mayores, cómo viven esos ruidos y la ansiedad que les genera y demás, y van esos educadores a las zonas de ocio, pues con tablet, con materiales, y se lo van contando, se lo van explicando, y los resultados que está consiguiendo Bilbao, según parece, son preliminares, porque se habían dado un plazo para hacerlo, y han hecho un estudio preliminar todavía, son bastante buenos. Están consiguiendo generar debates y encuentro entre chavales, responsables de bares y vecinos, y los resultados son buenos. Entonces, yo creo que hay que abarcar este problema por diferentes zonas. Lógicamente, la policial, las normas urbanísticas en la medida que podamos, el ayudar a que los edificios sean cada vez más insonorizados y que desde las administraciones los subvencionemos, pero también hay que buscar la complicidad de los que son insensibles con el ruido, y hay que acabar educándolos. Y muchas veces caemos en la cuenta pues cuando alguien nos lo muestra, y ya digo, yo apuesto por la línea de varios enfoques. ¿Cómo te has aprovechado de esto? Soy muy cansado, ¿verdad? ¿Alguien más quiere contestar? Yo, por mi parte, desde Cámbialo, apostamos por finalizar el mapa de ruidos y realización de un plan de acción contra el ruido, vigilancia y control de los ruidos y vibraciones y todos aquellos otros elementos del medio no atendidos. También por fomentar un turismo que no se limite al turismo basado en la borrachera, en despedidas de soltero o de soltera, sino un modelo de turismo sostenible que se centre en la cultura y en el patrimonio. Y sobre todo concienciar, que es lo básico, a partir de ahí va todo, en la educación, en la empatía y en el respeto. Yo siempre, como morador de la vieja casquería, que decía Ricardo, tampoco no tengo la varita mágica, creo que algunas de las cosas que nos ha apuntado Rubén, la cortesía cívica y la urbanidad es una cuestión de cultura, transitar de una cultura del botellón muy implantada, yo cuando paseo por la Gran Vía los domingos por la mañana a las 7, aquello es como un estercolero, o por el Parque del Ebro, es una cuestión, como bien decías, de educación. Creo que de cultura, creo que de padres que conciencian a los hijos en algunas de las cuestiones que ha apuntado Rubén. No va a ser fácil. Creo que también con quienes hay que hablar es con quienes ofertan ese tipo de ocio, y creo que también lo que hay que hablar para poder sustituir el botellón por el teatro, la música, quizá incluso hasta la ópera en un momento dado, o cuestiones en unas épocas, ¿no?, juveniles, tiene que ver con modelos de cortesía cívica y de otra oferta que ahora en la ciudad quizá no existe para jóvenes, o no se encuentra de una forma muy clara, o no se demanda. No es nada fácil, como bien sabemos, pero quizás hay que hablar con la industria de la hostelería de otra manera. Sí, muy breve, porque ya han dicho, la mayoría de mis compañeros han dicho cosas que hay que hacer. El tema de
del ruido no estratégico, buscar alternativas de ocio. Para mí es fundamental, no solamente las que acaba de decir Pablo, sino que habrá que preguntar a los jóvenes qué es lo que realmente quieren y dónde podrían ir para otras cosas. Los horarios de las terrazas, es impensable que una terraza, a mi modo de ver, que una terraza cierre a las 2 de la mañana y que hasta las 3 pues no acabe. Yo creo que esto hay que reducirlo, que muchas veces decimos que queremos ser Europa, pero somos Europa para unas cosas y para otras no. Pues tenemos que ir reduciendo y cambiar nuestros horarios, que también le irá bien a la lucha contra el cambio climático. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que tengo 71 años y soy un enamorado de los árboles. Primero, siempre es mera información. Una persona necesita 26 árboles para respirar. 26. Aquí, el Ayuntamiento de Logroño nos dicen que tenemos por cada 3 ciudadanos un árbol. Con lo cual quiere decir que aquí, en lo que es Logroño, faltan unos pocos árboles. Sí que me van a decir, bueno, tenemos el entorno, tenemos los grandes bosques que hay en los camelos, tenemos varios. Muy bien. Pero es que la contaminación, los árboles la absorben. Bien, hay otra cosa. Ya las habéis dicho y yo voy a insistir en ella. Valdebastea, vive mi hija allí, yo me la paseo por allá, porque voy al parque con mi nieto. Es un parque enorme, verde, muy verde, tremendamente verde, pero con 15 árboles, coño. Que es que tenemos que poner no 15, tenemos que poner, no le voy a decir 15.000 que me estoy pasando, pero más de 1.500 fácil, porque realmente lo que se necesita son árboles. Y otra cosa les quiero decir, un árbol le cuesta 40 años, por eso he dicho que tengo 71, porque a un árbol le cuesta 40 años, porque lo que he dicho de los 26 árboles son 26 árboles formados, hechos con su gran copa. No arbolitos recién puestos como los que nos han puesto en la Avenida de Oro, no. Estoy hablando árboles de copa. Yo entiendo que es muy difícil el mantener grandes copas estando los árboles muy cercanos a las viviendas, que hay que podarlos. Vale, hay que saber podarlos, coño. Vamos a ver si tenemos unos técnicos que no los tenemos. Bueno, los técnicos igual están, pero si las órdenes se las están dando un incompetente, pues lo tenemos claro. Simplemente quería hacer ese comentario. Bien, este alegato apasionado lo de los árboles. Sí, gracias a los ponentes. Yo una cosa muy sencillita, las preguntas anteriores eran de sentido común, creo que la mía también. Se ha hablado de educación ambiental y se ha hablado de huertos y se habla de árboles. Y resulta, un ponente lo ha apuntado un poquito, yo lo conozco bien. Nuestros colegios públicos es una base de árboles y de educación ambiental y de huertos. Yo conozco uno, mi nieta, hablamos de los nietos, siempre nos llevan los nietos al Colegio Caballero de la Rosa. Tiene árboles de todas las especies. Todavía caben muchos más, como se decía aquí, porque tienen una gran explanada y solamente esos árboles se han plantado hace 3 años, con distintas especies que están señaladas ahí y que los niños aprenden a conocerlas, y un gran huerto, no un pequeño huerto, un gran huerto con todas las especies, con viñedo, etcétera, etcétera, que cuida a los niños, que trabaja a los niños, que se alternan los niños y se educa sin costes económicos, implicando a los colegios con el apoyo del ayuntamiento. Algo tan sencillo como esto debiera de estar en todos los colegios públicos y privados de Logroño. No digo más. Es otro debate apasionado que, si queréis contestar, puede parecer que no tiene que ver con la política municipal, pero no es así. Quiere decir que el ayuntamiento está en los consejos escolares de los centros y que tiene algo que decir en la gestión de esos centros, así que creo simplemente que por comentar que ha dicho de Caballero de la Rosa, hay otro colegio, por ejemplo, que no tiene un huerto tan grande, pero el Colegio Las Gaunas tiene un centro de mayores, sí, pero tiene un centro de mayores enfrente que hacen muchas actividades intergeneracionales.
que también está bien. Ojalá el huerto fuese mayor, ¿eh? Pero vamos, era por comentar eso, que también hay otro. Bien, otro turno cerrado. Había Amaya. Sí, Amaya se había quedado por aquí, Manuel. Se me ha ido ahí, fíjate, se me ha ido su nombre la cosa. No sé, perdona. Un turno de 4. Amaya. Bueno, yo estoy un poco sorprendida. La pregunta, a ver, ¿quién va a recoger el guante del Partido Socialista, Partido Nacionalista? Yo les he oído hablar y están todos tan de acuerdo, que no entiendo qué ha pasado los últimos 4 años. Me refiero que si somos todos los concejales que hay ahí, los concejales de representantes que no han querido venir, no entiendo cómo tenemos una ciudad más sostenible, más ecológica, bla, 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 que yo 2 horas hablaré. Un ejemplo que han estado usando durante toda la charla es los árboles. Al lado del seductor, a la única persona a la que yo he visto en prensa criticando y hablando sobre lo que estaba haciendo el señor Budó ha sido la señora Azul. Entonces, me parece muy bien hablar, decir qué es lo que tenemos que hacer, pero esto parece un déjà vu, o sea, como un déjà vu, como queréis llamarlo. Dentro de 4 años volveremos a estar aquí y volveréis a decir lo mismo. Gracias. Si me permites, por alusiones... Bueno, no es defender, yo como acabo de llegar tampoco me siento... Pero hay 2 cosas que uno va descubriendo. Uno, que depende del voto. Claro, si uno vota al Partido Popular, que aquí no está, y durante 4 años gobierna, porque... Estoy hablando de mayorías. Porque, no, pero yo me he encontrado en muchos barrios, en muchos sitios... Oye, pero ¿cómo no habéis hecho no se ha hecho oposición? ¿Pero qué sucede? Que hay determinadas cuestiones que se aprueban por una mayoría del Pleno que no se realizan. Es decir, la decisión es dentro de pocos días. El 26 de mayo los ciudadanos de Logroño, logroñeses y logroñesas decidirán si quieren un cambio o quieren seguir como están. Y luego hay poca vuelta de hoja, porque no es como en el Parlamento, donde una mayoría de oposición puede llevar algo que se tiene que ejecutar. No hay poder ejecutivo. No, cuando alguien gobierna y consigue la Junta de Gobierno local, en este caso el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, establece un presupuesto y establece una acción política que, aunque existan un montón de mociones aprobadas por la oposición, donde han coincidido Cambia, Ciudadanos, PSOE, etc., y hay una mayoría en el Pleno, eso no se ha ejecutado. Hay un montón de mociones que no se han llevado a cabo y el Partido Popular no las aprobó. Incluso habiéndolas votado a favor. Con lo cual, señores, no es los 4, no. Lo que ustedes voten el próximo mayo es lo que va a avisar. Y no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. No es que luego haya una mayoría parlamentaria. No. Quien consiga la Junta de Gobierno consigue gobernar y consigue... Sobráis todos, pero si os sobráis todos. Claro, me dices a eso, sobráis todos. Y los del ayuntamiento. A ver, yo contesto a eso. A ver, nos sobramos todos porque cada uno defenderá su trabajo, ¿no? Sí, bueno, contesta Maya, pero bueno, pero yo creo que es importante eso. Sí, porque, vamos, yo estoy satisfecho con lo que he realizado en el Ayuntamiento de Logroño, siendo un único concejal y no he liberado porque he llegado a muchos acuerdos con el gobierno en determinadas cuestiones para que se hagan cuestiones. En otras ha sido totalmente imposible llegar a acuerdos, porque yo desde los 10 primeros minutos, voy a decir, del primer mes, descubrí que el Pleno podía aprobar lo que sea, pero que al final había que perseguir al gobierno para que se hiciesen cosas. Y Amaya, pues es que no sé qué periódico lees tú, pero o igual te pasan los recortes y solo... Pero yo creo que al señor Ruiz Tutor le hemos criticado, pedido, rogado, suplicado incluso que cambie su política medioambiental en esta ciudad absolutamente todo. Ya te digo, yo he llevado, en las negociaciones de presupuestos, he llevado plantaciones masivas de armas en todo lo que es la periferia de árboles. De árboles. Las esperamos y así no ha habido. De árboles.
árboles al entorno de Logroño. Ninguna porque la aceptan. Todos hemos criticado. La Plaza México, vamos, yo no pude. Lo que pasa es que al final igual los medios de comunicación nos hacen el caso que nos hacen. Pero vamos, no he criticado más la Plaza de México, la actuación de romper los árboles o lo que está haciendo con la zona de Duques de Nájera, que se prometió un gran parque a los logroñeses y no se está haciendo. De verdad, ya te pasaré. Yo no guardo recortes de prensa, pero ya buscaré a alguien que te los pase y así cambias de opinión. Gracias. Hay muchas cosas que desde la oposición se ha conseguido, unos apoyando presupuestos o absteniéndose en presupuestos, y otras por insistencia y porque al final el Partido Popular, como ve que es algo que tiene repercusión y hay movilización en la calle, lo apoya y lo lleva a cabo, aunque no sea de la misma forma. Entonces sí que es importante que esté en la labor de la oposición cuando gobierna el Partido Popular. Es que es importantísimo que se pueda denunciar, es importantísimo que se puedan hacer cosas que luego, al final, igual se las apropia el Partido Popular o el partido que gobierne como si fuesen suyas. Pero eso es una labor que se ha conseguido desde la oposición. En cuanto a lo que ha preguntado Maya, pues no lo me toca a mí porque hemos apoyado a veces al Partido Popular, entonces... Sí, pero que le contesto a Maya, que no hay razón, porque hemos salido muchas veces, te han dicho toda la oposición, quizá algunos más, es fan de Zúñiga, Maya, entonces está bien que le... Pero yo creo que hemos salido todos hablando de esto. Es decir, sí que tiene que tener una ciudad, tiene que tener estabilidad, eso está claro, ¿no? Y esa estabilidad hay que darla, de alguna manera de otra. Le puede tocar a un partido, le puede tocar a otro, pero hay que tener una estabilidad. Si no tenemos una estabilidad, desde luego no se puede gobernar. Y cuando gobiernan, desde luego hay cosas que han hecho muy mal y otras bien, eso está claro, ¿no? Y cuando han hecho cosas mal, desde luego no han tenido el apoyo nunca de Ciudadanos. Y cuando han hecho cosas bien, han tenido el apoyo de Ciudadanos. Y desde la oposición hemos estado muchas veces juntos, la última vez fue la ordenanza de animales, y hemos salido juntos porque el equipo de gobierno no quería salir de la ordenanza de animales. Nos hemos juntado toda la oposición para impulsar esa ordenanza. Por poner un ejemplo, es decir, yo asumo mi responsabilidad o asumo mi parte de crítica, perfecto, que no tengo ninguna pega, pero también mi parte buena, porque cuando hemos negociado hemos conseguido muchas cosas por la ciudad, cosas que eran necesarias para la ciudad, pero que en su momento no se podrían decir muchas cosas. Yo quiero reivindicar que desde Cambia lo que se ha hecho es impulso de acciones y control de gobierno, denuncias y propuestas, y esta es la función que hemos hecho desde la oposición. Y en cuanto al tema de la denuncia del arbolado, por ejemplo, en el caso del Club Deportivo, se denunció desde Cambia Logroño como organización política. Ahora estamos preparados. Sí, yo una puntualización, no sé si lo sabréis. Hoy el candidato del PP no está, pero es que mañana en el espacio Lagares, que es un espacio público, ha invitado a gente de asociaciones de vecinos y demás a las 10 de la mañana. A mí eso me chirría demasiado. Es un espacio público, es un candidato de un equipo de gobierno en este momento y es algo que no me cuadra por ningún sitio, ¿verdad? Y hoy no está aquí. Creo que es importante señalar. Por otro lado, estáis en este momento ahí en ese estado 3 concejales que habéis estado dentro del espacio municipal. A mí me duele mucho que una persona de Logroño que ya se ha marchado diga lo del tema de los ruidos, cuando sabéis que la herramienta que se ha aprobado en el ayuntamiento, el mapa de ruidos, tiene un déficit y es una mala herramienta. Y mi pregunta es, ¿qué vais a hacer respecto a eso, a esa herramienta que tenéis? Esa por un lado. Y luego, otra. Vosotros sabéis que el movimiento vecinal, en ciertos momentos, está prácticamente desaparecido. Pero está prácticamente desaparecido porque tiene una figura que vosotros los partidos políticos algunos potenciáis, que es el topo. Y eso hay que decirlo claramente. El movimiento asociativo de esta ciudad está callado porque se le hace callar. Cuando hay una voz discrepante en ese momento, se le aísla.
y se trata de que esa voz no salga adelante. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana no es una participación ciudadana. Vosotros habéis aprobado un reglamento de participación que es absolutamente ridículo. 48 horas antes se pone en la página municipal que va a haber un pleno. Es más, se tienen luego 24 horas exclusivamente para estudiar los temas y poder ir al pleno. Pero además tienen la coletilla que te dicen: este ciudadano no es quien para intervenir en el pleno, cosa que no debía de ser así. Y yo os invito a vosotros para que me digáis si cuando estéis en el gobierno municipal vais a cambiar eso y cualquier ciudadano va a poder intervenir con su DNI en los plenos, pero además les vais a tener que dar derecho a la contestación, que no hay en este momento en el pleno. Con lo cual, no tenemos una participación ciudadana, sino tenemos un comisariado político de participación. Y eso es lo que hay que huir en este momento si queremos un concejo abierto, que es lo que tenía que ser el pleno de esta ciudad, que además tiene unas herramientas como son las juntas de distrito, que son una castaña pilonga, porque las manejáis los partidos políticos, que ponéis allí a los que lleváis vosotros y los nombráis vosotros. Eso tiene que salir del pueblo, y eso, porque es un invento de señor Revuelta en su momento, porque le tocaba, de la gran ciudad, porque teníamos la gran ciudad y iba a ser participativa. Cada junta de distrito tenía que tener su participación en los presupuestos, no unos presupuestos participativos que son una castaña pilonga y que no sirven para nada. En los presupuestos participativos de hace 4 años, o 4 veces en los presupuestos, había unos huertos comunitarios que están en el más absoluto de los silencios. Y no tengo más que decir. Resumiendo mucho, ruidos y reglamento de participación con la denuncia incluida de los topos en las asociaciones de vecinos. Yo de topos entiendo poco porque no me gusta el campo, entonces entiendo mucho. Te puedo contestar de ruidos, que sí puedo entender. De topos puedo contestar algún otro partido político. De ruidos hemos comentado antes. Efectivamente se hizo un mapa de ruidos, un plan de ruidos estratégico, y se quedó ahí. Y efectivamente, ya lo he dicho antes, la tercera vez. Es decir, hay que avanzar, hay que ir más. Es decir, tenemos que definir unas zonas acústicamente saturadas, que son las que la ley marca, para poder establecer esos criterios por los cuales actividades económicas las tenemos que limitar tanto en actividad como en horarios. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que el Partido Popular se ha negado a hacer, porque el mapa lo teníamos, y eso se ha negado a hacerlo. Ellos tendrán que explicar el porqué. No, perdón, no. Se ha negado a hacerlo. Ellos, están gobernando ellos por el momento, y se han negado a hacerlo, porque se lo hemos pedido 14 veces. Y eso es lo que hay que hacer, definir las zonas acústicamente saturadas, que además es fácil definirlas, ¿no? Es fácil definirlas y a partir de ahí hacer un plan de actuación en el cual se limite la actividad y se le puedan limitar los horarios para respetar el derecho al descanso que tienen los vecinos. Una matización a esto. A ver, el mapa de ruidos estratégico, en lo estratégico está hecho, sí, pero guardado en un cajón porque no le gustaba al señor tutor. O sea, eso es, entonces es que no lo hemos visto. El último, yo por lo menos no lo he visto. Ciudadano no sé si lo habrá visto. Yo no lo he visto. O sea, no le gustaba lo que había salido y se lo guardó en un cajón. Lo mandó a hacer de nuevo. Entonces no lo hemos visto. Más. Yo el otro día en el pleno pedí que todo lo que estuviese en los cajones de los políticos saliese a la luz y esto sí que votamos a favor, pero sí que es cierto que Ciudadanos apostó porque siguiese en los cajones. Mira, el mapa de ruido... Eso no es cierto. Pedías cosas que no se pueden hacer, realmente. Lo que es el tema... a ver, yo... hay cosas con lo del mapa de ruido que... Populismo no, Populismo.
os digo que votases que no a esa propuesta de que se abrisen todos los cajones del ayuntamiento y todo lo que hemos pagado fuese. Pero bueno, a lo contestando a Juan Mazalcina. Tienes técnicos que les puedes preguntar, no tener técnicos políticos. Y hablamos eventualmente, voy a hablar con Juanma, que tengo más oportunidad de hablar con él. Y lo que es el mapa, a mí hay cosas curiosas de ese mapa de ruido. El barrio de los Lirios, que se ha quejado siempre del tema del ruido del tren y demás, pues dentro de lo que es el mapa, pues aparece como que no es una molestia, que es una cosa absolutamente normal y demás. Entonces, yo no sé si es una herramienta realmente útil, pero lo cierto que yo como político que confío estar en las próximas elecciones gobernando, lo que espero de ese tipo de trabajos técnicos es, aquí es el gobernando en coalición o como sea, se puede dar alcalde, claro, lo que espero de ese trabajo de los técnicos es, claro, que nos diga exactamente dónde están los problemas y también que se busquen las soluciones. Y faltaba también mucho en ese sentido, muchas soluciones que ya hoy por suerte hay. Y con el tema de las asociaciones, yo vengo del movimiento asociativo vecinal y bueno, pues los partidos siempre han hecho sus juegos. Hay asociaciones vecinales de las cuales yo me quito el sombrero en cuanto a la defensa de sus barrios y es un modelo pues que igual tenía mucho sentido en otros modelos en otros tiempos y que igual es cierto que hay que darle una vuelta. Y claro, como somos capital, aunque somos yo siempre digo que Logroño es un pueblo, a mí me gusta el concepto porque todavía somos una ciudad muy cómoda, pero claro, somos capital y somos, por la ley de las ciudades, tenemos todo ese reglamento de participación que coincido contigo. Mi mayor desilusión como concejal ha sido el Consejo Social, que es el órgano máximo de participación de esta ciudad, y yo siempre he visto desde fuera. Me parecía que era lo máximo y no sirve absolutamente para casi nada. Yo habla un compañero. Bueno, yo en cuanto a los ruidos, ya se lo he dicho antes a la persona que había preguntado. En nuestras medidas está finalizar el mapa de ruidos y realizar un plan de acción contra el ruido y vigilancia y control de los ruidos y vibraciones y todos aquellos otros elementos del medio no atendidos. Y respecto a participación ciudadana, tenemos dos medidas, una relacionada con procedimientos de decisión, que consiste en establecer mecanismos presenciales y telemáticos para las consultas populares, vinculantes respecto a los asuntos de trascendencia municipal, y aumentar la dotación destinada a los presupuestos participativos, estableciendo mecanismos para el seguimiento y control de sus propuestas. Y por otro lado, de procedimientos de consulta, facilitar la participación directa de la ciudadanía en los plenos municipales, estableciendo el turno de ruegos y preguntas al principio del pleno tras la parte resolutiva, y realizar una reforma integral del Consejo Social donde la ciudad, para convertirlo en una verdadera caja de resonancia de la diversidad social de la ciudad. En cuanto a su composición de este Consejo Social, abogamos por eliminar las representaciones a propuestas de los partidos políticos y sustituirlos por un sistema de elección en el que participen los distintos movimientos y organizaciones sociales. Y como para decirte otra, porque si no me enrollo demasiado, poner también en marcha fórmulas en el reglamento orgánico de distritos que otorguen a las asociaciones de vecinos y vecinas un mayor poder de decisión en las actuaciones municipales. Bien, quedan dos palabras, vamos a resolverlo en 10 minutos porque no nos vayamos cansados, sino que dos palabras. Era un turno cerrado y hay dos palabras aquí. ¿Vale? Yo, por aclarar un poquitín, que claro, decía Ricardo que se ha tenido que marchar lógicamente con la hija que es discapacitada, como él ha dicho, y es verdad que tiene un problema los fines de semana porque aquí cuando hay mucho ruido se tiene que marchar fuera de casa porque es insufrible en el sitio donde vive. Pero claro, yo le digo a Ricardo y al resto de la gente que estamos aquí, ¿qué policía vamos a tener como servicio? No los que van dentro del uniforme, ¿qué policía vamos a tener con el jefe que tiene? Con el jefe que tiene, que quiero recordar a todos y a todos, esto no es que tenga nada contra él, quiero recordar a todas y a todos que entró en el ayuntamiento por la puerta de atrás sin reunir ni uno solo de los requisitos para optar a la plaza que ostenta, con el beneplácito de la corporación y de algunos de los que están, o por lo menos de los partidos que están aquí sentados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si yo mi casa la tengo hecha un desastre por los cuatro costados, difícilmente puedo salir al exterior a dar una imagen o querer dar una imagen de lo que quiero para mi casa.
Lo primero que tienen que intentar ustedes, los que entren al ayuntamiento, es ordenar la casa del ayuntamiento, que es un auténtico desastre. Y hablo con propiedad porque soy funcionario municipal del ayuntamiento de Logroño. La policía es un desastre, los bomberos son un desastre, los servicios técnicos son un desastre y aquí hay algún técnico. Y son un desastre y voy a decir por qué. Porque la corporación que ha habido estos 4 años con el beneplácito de algunos de los que están aquí sentados se ha dedicado a poner a dedo en todos los servicios a la gente que ha querido. Y el resultado es, como decía Pablo, la fragmentación, la disgregación, la mala unión entre una unidad y la otra, pero ¿qué unión va a haber? Si se están comiendo con los codos unos a otros para ver quién pilla cacho en el ayuntamiento, eso se tiene que solucionar. Y los que entren al ayuntamiento tienen que apostar por lo público. De la misma manera que os habéis sentado delante de las ciudadanas y de los ciudadanos, a ver si de una puñetera vez en este ayuntamiento y en el resto de las instituciones os ponéis delante de los trabajadores y cara a cara nos explicáis cómo vais a hacer este tema municipal. Porque la función pública, es mi opinión, no es la de Julián San Martín, porque ya estuvimos en una comisión en la que ellos apostaron claramente por lo privado y con la abstención de Rubén Antonio Azas también, y por supuesto con el voto a favor del Partido Socialista. Lo público es, en mi opinión y en la opinión de muchas y muchos de los que estamos aquí, más eficaz y más barato que lo privado. Y a las pruebas nos remitimos en educación, en sanidad y en cualquier otra administración que nos están tomando el pelo y llenándose los bolsillos del dinero de las ciudadanas y de los ciudadanos de este país. Y por último, daros las gracias a los 5 de verdad por estar aquí delante de la ciudadanía, que eso se tenía que hacer con bastante más asiduidad, y en especial a Isabel por ser la única mujer de los 5 representantes políticos, pero gracias a los 5. Bueno, a mí me gustaría decir algo en relación a esto. Hay casi 1000 funcionarios en el Ayuntamiento de Logroño. Yo creo que sí que lo que me trasladan muchos de ellos en estos ya 3 o 4 meses con los que he podido hablar, porque hay gente, yo tengo 46 años y hay gente que trabaja en el Ayuntamiento, que es amigos de juventud, de la infancia, de los bomberos, en la policía, en los servicios técnicos, en urbanismo, bueno, muchas disciplinas. Y sí que lo que reclaman es primero un cierto trato de respeto a gente que lleva muchos años, que conoce muy bien y que quiere a esta ciudad. Y no solamente respeto y dejar actitudes arrogantes, displicentes, soberbias, sino que también se cuente con ellos codo a codo para intentar avanzar, porque yo creo que, lo decíamos el otro día, un alcalde, los concejales y tal, puedes hacer una labor, pero la labor es ponerte codo con quien está en la administración y lanzar. Sé que hay son muchos años ya de decepciones, de desapegos, del conmigo contra mí, de una utilización política del ayuntamiento. No va a ser fácil. Sé que hay mucho resquemor, sé que hay mucha decepción, mucha gente que ya como que estuviera de vuelta, pero creo que hay la ilusión y la esperanza de que algunas cosas pueden cambiar. Yo me he encontrado con funcionarios que me dicen, bueno, es la primera vez que alguien se acerca, me dice, no tengo ni puñetera idea, enséñame. Y van y te enseñan, con la generosidad absoluta de gente que lleva muchos años haciendo una buena labor pública para esta ciudad. Yo creo que eso hay que recuperarlo, por supuesto, y tiene que ver con algunas cosas que hay que hacer dentro. Diría, hay que ordenar, sí, la casa, pero que hay que también ilusionar a la gente y hay que trasladarles el hecho de que se cuenta con ellos con toda la naturalidad, con toda la humildad y con toda la modestia del mundo. Tengo la suerte de poder charlar con quien fue alcalde en épocas más igual complicadas, Manolo Sainz, o luego con Tomás, o con otros alcaldes, que me decían o me contaban cómo hablaban con los funcionarios en aquellos momentos difíciles, principios de los 80, en los tejados del ayuntamiento, paseando por la calle y codo con codo fueron avanzando y haciendo de esta ciudad lo que hoy es. Yo creo en la función pública, no voy con una actitud prejuiciosa, sé que hay en todos los sitios, ¿no? Como botica de todo, pero creo que lo que me he podido encontrar es con gente muy válida, muy capaz, gente que durante 20, 25 años, y algunos ya se han ido, con lo cual estoy intentando que también me transfieran ese conocimiento, lo que desea es
organización, gestión, coordinación y salir de ese estado de cosas que es muy fragmentada como tú dices. Sí, por alusiones, lo que le ha contestado a José Ignacio. El Partido Liberal, efectivamente, podemos defender lo público y lo privado. Yo creo que hemos dicho claramente antes, por ejemplo, que la gestión del agua en Logroño va a ser pública y va a seguir siendo pública. Los contadores ya están privatizados. La gestión del agua. Eso es parte. Del agua. Eso es parte. La gestión del agua. Eso es parte. Sí, pero que te estoy diciendo, yo como un partido liberal puedo defender lo público y lo privado. Efectivamente, tú tienes tu idea, yo tengo mi idea. Lógicamente, y votaré estoy al que creo que se estoy hablando yo, aplican no es un diálogo. Entonces yo creo que es importante también respetar a las otras opiniones. Es decir, yo no te he nombrado públicamente, ¿no? Yo estoy exponiendo mis ideas personales y de un partido político al que defiendo, en el cual es un partido liberal, en el cual cuando es eficiente la gestión pública, ahí estamos. Cuando es eficiente la gestión privada, también estamos ahí, o la gestión mixta. No tenemos ninguna pena en reconocerlo y en decirlo. Pero eso no me hace ni más pequeño ni más grande. Simplemente es diferente. Gracias. Yo, bueno, en primer lugar, decirte que lo público para Cambia Logroño es sagrado y en cuanto a medidas que llevamos a cabo en el sector público municipal, exigimos la recuperación, la remunicipalización de los siguientes servicios, como es el 010, los centros municipales de educación infantil de 0 a 3 años, las actividades deportivas municipales subcontratadas, el centro de acogida de animales, la estación de tratamiento de aguas potables, el servicio de recogida de basuras y el servicio de autobuses y transporte urbano. Hay que evitar las concesiones administrativas por periodos largos, porque al final se convierten en privatizaciones definitivas encubiertas. Y las resistencias técnicas. Es otra última cuestión antes de cerrar el acto. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Gil. Primero, estoy aquí representando a una joven asociación de vecinos que apenas llevamos 2 años de funcionamiento. Me acompañan aquí los miembros de la Junta, Jesús y Dori también. En principio, daros las gracias a vosotros 5 por la disponibilidad que habéis tenido de cara a la ciudadanía de mantener este debate o estas exposiciones. Yo me quería centrar en el último bloque, que es el de la participación. Bastantes de las cosas que yo quería exponer, ya nuestro amigo Juanma ya ha dado unas pinceladas. En principio, hay un instrumento en el ayuntamiento que es el reglamento de participación ciudadana. Es un instrumento de muy buenas intenciones, pero muy poco efectivo. Realmente el ciudadano, las asociaciones, no participamos. No participamos porque hay una serie de trabas de todo tipo, administrativas, formales, etcétera, que impiden ese acercamiento del ciudadano y del vecino hacia la casa de todos, que es el ayuntamiento. Nosotros, como asociación, la primera cosa que hicimos, además coincidió cuando estaba a exposición pública el reglamento de participación ciudadana, hicimos un estudio y llevamos al ayuntamiento 8 alegaciones. De las 8 alegaciones solamente se nos admitieron una por un aspecto de forma, no de fondo, que es lo importante. La participación ciudadana, como también se ha dicho aquí, no tenemos acceso a los plenos. Hay el nombre de una seguridad, se nos pide documento de identidad, etcétera, etcétera, que eso ya de alguna manera al ciudadano no tiene por qué dar un documento de identidad para asistir a un pleno. En segundo lugar, como bien también han dicho, nosotros pertenezco a esa asociación jubilar que José Manuel ha mencionado. Luego hablaremos del suelo público, si hay tiempo, y para qué quiere consistir el suelo público. No hay tiempo, bueno, pues lo pasamos. Pero nosotros llevamos al pleno una moción, como vosotros 3 lo recordaréis, que no lo pudimos hacer nosotros. Tuvo que ser la Federación de Asociaciones de Vecinos que en nuestro nombre hizo esa moción. No entendemos por qué, porque si yo como asociación presento una moción, lo lógico es que la asociación la defienda, la presente y dé las explicaciones oportunas. No necesitamos interlocutores de terceras personas. Eso en cuanto a los plenos.
Las juntas de distrito también se han dicho que queda muy bien, muy bonito. Allí todo está hecho, no hay lugar a poder hacer alegaciones, a poder hacer manifestaciones, es igual. Eso es un instrumento que está muy bien, porque el papel pues acoge todo, ¿no? Pero luego a la hora efectiva es un cero a la izquierda. O sea, tenemos junta de distrito, tenemos asistencia a los plenos, pero el ciudadano no tiene manera y forma de acercarse con sus proposiciones, sugerencias, quejas, etcétera, a esa santa casa que es de todos. Eso para empezar. Y los presupuestos participativos, ¿qué vamos a decir? Porque además lo que nosotros no entendemos es que el único juez y árbitro de lo que el ciudadano quiere y dice que yo quiero que en mi calle pues haya un árbol, o que haya un banco, o que arregle una alcantarilla, todo eso pasa por la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y lo que la Federación de Asociaciones de Vecinos dice, estas 50 propuestas las llevo al ayuntamiento, van. Y las demás, las 80, no sabemos el criterio, se quedan por el camino. O sea, una pregunta muy concreta a los 5. ¿Vais a mantener el reglamento de participación ciudadana tal como está vigente, o le vais a dar una vuelta donde el ciudadano, el vecino, pueda tener una real y efectiva participación, no de papel? Y luego me quiero también, por último, Carlos, por último nada más, con otro instrumento. No, pero es que si no, vamos a ver, es el instrumento de la ordenanza que ahora se le llama cívica de convivencia. No se aplica, está en vigor desde el mes de agosto. No se aplica en absoluto. Sabemos que en los parques públicos, en las plazas, no se puede jugar el balón, no se puede ir en patineta, no se puede ir con bicicleta. Y la policía pues no hace que se cumpla esa ordenanza. Y no quiero extenderme más, simplemente invitaros a todos los 5 a un acto que tenemos la asociación el próximo día 14 y podremos hablar allí más tranquilamente y con más tiempo. Muchas gracias. La defensa apasionada del árbol, hemos tenido la defensa apasionada de la participación ciudadana, que afortunadamente acaba con una pregunta muy concreta. ¿Vais a modificar el reglamento de participación ciudadana? Y si es así, ¿qué significa? Vale, bueno, asociaciones de vecinos. A ver, muy claro. La asociación que se refiere es la asociación riojana. Yo creo que hay que apostar por modelos en donde el ayuntamiento pida opinión a asociaciones de Logroño y demás. Bueno, hay alguna asociación que está saliendo en ese sentido y puede ser un cauce. Hay que dar una vuelta, bueno, entera, a los presupuestos participativos para que realmente sean participativos y no haya ningún tipo de bloqueo, que no es exactamente un bloqueo, pero sí que yo creo que es importante que en cada barrio, en cada zona, sepan exactamente qué cantidad de dinero se va a destinar o se puede destinar en su zona y que se pueda abrir mucho más al logroñés y al logroñesa de la calle. Y el reglamento, que es bueno, de reciente publicación, el de participación, pues ahora poniéndolo en práctica hemos descubierto con mucha sorpresa que se está utilizando lo que nació para ser más participativo. No hace más que prohibir las asociaciones con el reglamento en la mano, prohibir las asociaciones participar, con lo cual sí que hay que dar una vuelta, porque es que, de verdad, yo por lo menos creo que antes con el viejo se podía participar más que con el nuevo, pero nació con la filosofía de que se pudiese participar más, pero sí que es cierto que a 2x3, Juanma lo sabe, le bloquean. Rubén te da la razón y lo va a cambiar. ¿Quién toma la palabra? Yo es que repetir un poco lo que le he dicho antes a Juanma, establecer mecanismos de consultas populares en temas de trascendencia municipal, aumentar la dotación de presupuestos participativos y en cuanto a las juntas de distrito que se ha hecho usted, pues poner en marcha precisamente un reglamento orgánico de los distritos para que las asociaciones de vecinos y de vecinas tengan un mayor poder de decisión. ¿Suficiente? Sí, se va a dar una vuelta, vamos, o sea, no puede ser, la participación como está, tal y como está, no puede ser, eso está claro.